Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El presidente del gobierno ha convocado a Feijóo para hablar del envío de tropas españolas a Ucrania. Le ha citado en la Moncloa y el PP se ha apresurado a contestar que, por supuesto, ellos van. Luego lo han pensado un poco más y han dicho, bueno, sí vamos, pero también vamos a hablar de esto y de lo otro. Y además también queremos hablar de no sé qué. En realidad que Pedro Sánchez trate de poner una trampa a alguien no es noticia, es su naturaleza. La noticia, una vez más, es que el PP va y cae, porque esto evidentemente es una trampa. De lo que se trata es de desviar todo el debate público hacia una cuestión concreta, en este caso el acuerdo sobre política internacional del gobierno con la oposición, acuerdo que necesita porque los socios del gobierno no se lo prestan, ¿verdad? Y por esa vía validar el perfil institucional de Pedro Sánchez. En condiciones normales esto sería normal, pero lo que España está viviendo no son condiciones normales, porque estamos viviendo un asalto a las instituciones día sí, día también. Y el propio PP lo denuncia ya, al principio no, ahora lo denuncia todos los días. Entonces, ¿cómo se come esto? Miguel Tellado, en unas declaraciones posteriores, ha dicho que el PP va a esa reunión por su deber institucional. El PP no tiene ningún deber institucional de ir. No está en ninguna parte escrito eso. Está en su cabeza. Y esto es lo verdaderamente relevante del asunto. El PP tiene un problema, tiene muchos, pero tiene uno muy particular. Y es que todavía está con la inercia, digamos la inercia canovista. Igual que en la Restauración había Cánovas y Sagasta, aquí en esta segunda Restauración hay un PSOE, hay primero UCD, luego AP, luego un PP, ¿verdad? Y además entraron los separatistas por medio. El PP es un partido construido sobre la idea de que de las columnas del edificio, una fundamental es el PP. Y es verdad, la otra era el PSOE, pero es que el PSOE se marchó y desde entonces no hay edificio. El PSOE con Zapatero optó por romper, ¿se acuerda usted?, el cordón sanitario, en fin, todo vínculo institucional con la derecha para hacerlo con los separatistas y con los etarras. Y desde entonces el PP se ha quedado un poco... ¿Sabe usted eso que se cuenta de los mutilados? Y yo de esto sé un poco, ¿verdad? Que durante un tiempo, y además con mucha frecuencia, mucho tiempo, sienten como que tienen todavía el miembro que les han amputado, o el órgano, un ojo, por ejemplo. Pues a mí me da la impresión de que el PP siente todavía que el frontón que sujetaban las dos columnas, ¿verdad?, PP-PSOE, todavía está ahí, pero ya no está, ya no está. Y el único que transmite a su gente la ilusión de que sigue existiendo es el propio PP. Institucionalidad lo llaman ellos. No sé si son conscientes de que cuanto más insisten en mantenerse en esa posición, más legitiman el papel de un señor que ha roto por entero cualquier institucionalidad, que es Pedro Sánchez. No sé si llegarán a entenderlo alguna vez, pero de momento y hasta el lunes, que será la reunión, tienen tiempo para pensarlo. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y hoy han pasado muchísimas cosas. Algunas, la verdad es que algunas son de verdad penosísimas, ¿eh? Pero esto lo vamos a ver luego en detalle, a partir de estos titulares. Bueno, empezamos por aquí, por supuesto, la cita en la Moncloa. Sánchez llama, Feijóo acude. Yo querría recordarle a todo el mundo que en realidad el que ganó las elecciones últimas fue Feijóo. Claro. Sánchez llegó al poder porque dijo que, aunque yo he perdido, pero con mis aliados puedo gobernar. Y sus aliados no le votan nada. O sea, todo es una gigantesca ficción. Pero Feijóo acude, en fin. Como sabe usted, dentro del convulso panorama electoral español tenemos autonómicas en varios lugares y no sé qué hace ese señor de la Xunta y puesto, ahora este es otro. Que tenemos a Nolasco aquí dentro de un momento, entrevista con Alejandro Nolasco, el candidato de Vox en las elecciones autonómicas aragonesas, para que nos cuente lo que hay. Porque en Aragón se juegan muchas cosas, ¿eh? O sea, no solo los cientos de pájaros muertos que te encuentras al pie de los molinos de viento. Se juegan muchísimas cosas y con Nolasco hablaremos.
Cuando Miguel Durán y yo éramos pequeños había un juego de magia que se llama magia borrás. Bueno, ahora tenemos la magia de Illa. La magia de Illa consiste en que sacas un chino y te hace lo mismo balizas que mascarillas que a lo que haga falta. La última promoción de balizas de estas de la DGT, ¿sabes? La lucecica esa que te pones que no alumbra nada. Bueno, la empresa es una empresa china que también hizo las mascarillas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se ve que hay gente que sirve para todo. En fin, las cosas de Illa, lo vamos a contar. Y vamos a entrar en un asunto que no, este es de ayer, perdonadme, tenéis que quitarlo, porque de Mercosur estaría muy bien hablar, pero como ya hablamos ayer, lo vamos a cambiar para hablar de lo otro, del ejército de reserva de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por el voto extranjero, que es una cosa que además nos han pedido muchos espectadores. ¿Qué pasa con ese asunto de las nacionalizaciones masivas de extranjeros vía ley de memoria democrática, diciendo que es que son nietos de exiliados del franquismo, que no sé qué y tal? Bueno, que hay hombres, las cifras son asombrosas, ¿eh? Se habla de 500.000 votantes nuevos, 500.000, son menos, pero luego explicaremos por qué y ojo en qué consiste esta historia, ¿eh? Porque no deja de ser un pucherazo esta forma de convertir el voto extranjero en ejército de reserva de Pedro Sánchez. Y luego la polémica tonta del día es la ola de indignación en medios de la izquierda española contra Julio Iglesias por 2 presuntos casos de abusos sexuales. Bueno, sea usted la que he liada. Vamos a ver, las denuncias contra Julio Iglesias forman parte de un proceso judicial al que aquí, en fin, consideramos con el mayor de los respetos, y ahí no vamos a entrar, son 2 denuncias de 2 señoras, en principio bien apoyadas. Bueno, nos interesa mucho más la vertiente política de este asunto, que es, por un lado, Isabel Díaz Ayuso apresurándose a salir en defensa de Julio Iglesias, no me toquéis a mi Julio, ¿verdad? Y al mismo tiempo, Ione Belarra diciendo, el fascismo heteropatriarcal que abusa de las mujeres y Ayuso las encubre. Bueno, o sea, todo de locura. Todo de locura. El mismo día, por cierto, que la ministra Ana Redondo recibe a esa señora que denunció a Adolfo Suárez, que en paz descanse hace largo tiempo, de abusos sexuales. Ana Redondo, que es más hipócrita imposible, ha hecho saber a toda la prensa que la suya era una reunión discreta. Y como era discreta, se lo ha contado a todo el mundo para que lo cante. En fin, en estas estamos. Bueno, y todas estas cosas y alguna más las veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Lorena Cuartero, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar esta noche con vosotros y bueno, pues aprovechando para contar a todos nuestros espectadores que volvemos este domingo con la campaña de Madrid Sur en pie y estaremos en Parla, así que os esperamos a todos con Samuel Vázquez. Este domingo, acto en Parla. Acto en Parla a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Con Samuel Vázquez, con Rocío de Mer. Ajá. Y con Isabel Pérez Moñino, pues defendiendo lo ¿Dónde? que... Porque Parla es muy grande. Claro, bueno, la dirección exacta me parece que es la Plaza de la Constitución, os la doy ahora mismo. Qué originales somos en España. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo creo que es muy importante porque Parla, ya sabéis que ha vivido episodios de gran delincuencia. Estas mismas Navidades ha habido apuñalamientos y yo creo que más que en ningún sitio en Madrid hay que salir en Parla a la calle a defender que lo que queremos en Madrid, lo que queremos en España es poder pasear seguros por la calle, poder pasear las mujeres sin velo, recordar que en Parla es donde hemos tenido ese instituto en el que se pretende que las niñas empiecen a acudir a clase veladas y que tiene, bueno, pues más de 100 nacionalidades de inmigrantes censados en Parla. Así que allí vamos a estar, como os digo, con Samuel, con Rocío de Mer y con Isabel, volviendo a esa campaña que tanto daño está haciendo a la izquierda y tan nervioso está poniendo al Partido Popular. Sí, es verdad. Sí. Recordamos, Parla el domingo a la 1 del mediodía. En la Plaza de la Guardia Civil, perdón. En la Plaza de la Guardia Civil. A la 1 de la tarde. Porque me resulta más simpático ese nombre que el otro. Sí. La verdad que yo creo que es un lugar muy bien elegido. Así Perfecto. que Ana Cuartero, os esperamos a todos allí. Bienvenida, buenas noches. Doña Marcela Rigia, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí. Lo del nombre de la Plaza de la Benemérita, de la Guardia Civil, no sé, la Fiscalía Anticorrupción le ha dicho a los agentes de la UDEF que no informen a sus superiores. Bueno, ¿Te has enterado? Porque cuando llega la investigación al ámbito Marlaska, lo cantan.
Claro. Pero por favor, qué vergüenza. Bueno, ¿qué es tal? que Buenas noches. esperábamos. Muy ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eso es lo que hay que denunciar todos los días, ¿no? Que hasta esos niveles influye la injerencia del Estado y sus ministros en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o en cualquier institución que ellos toquen. Así que bien traído a colación. Bienvenida. Bueno, y luego otra cosa, pero esto ya me va a servir para presentar a Miguel Durán, que es el tercer contertulio de esta noche, que sepa usted que la Fiscal General del Estado ha decidido que, contra lo que dice el reglamento, a don Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, condenado, entre otras cosas, inhabilitación, no hay que aplicarle lo que habitualmente se aplica como reglamento para los fiscales, sino el que se aplica como reglamento para los magistrados. ¿Por qué? Pues porque lo dice ella, de tal forma que volverá a ser fiscal a pesar de que el reglamento de la Fiscalía lo prohíbe. Y te he ido hablando del deber institucional, ¿sabe usted? Don Miguel Durán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantado de reencontraros después de una temporada un poquito extensa sin haber podido venir, un mes y medio aproximadamente, y ya tenía mucho mono del gato, valga la conjunción de animales. Parece ser el calendario El arca de chino. Noé. Parece el calendario chino ese. Sí, casi, el año casi. del gato, el año del mono, el año del... Casi. Nada, y contento, repito, de estar entre vosotros después de unas fiestas navideñas que hemos podido celebrar en familia y que, bueno, que pues tienen un poco ese sabor agridulce de los que ya no están, pero que hay que seguir conservando para que los que seguimos aquí lo podamos hacer durante muchos años más, ¿no? Y la vida, el editorial introductorio que tú has hecho, José Javier, claro, es muy difícil de atacarlo, es muy complicado. Pero lo vas a intentar, sin embargo. No, es muy complicado porque está cargado de razón. Lo que sucede es que supongo que el señor Núñez Feijóo no está en condiciones de dar lo que probablemente piensen que sea un salto al vacío, y posiblemente es eso, la visión canovista, la visión de la alternancia en el poder, pero sí que es verdad que corre un enorme riesgo porque el que se relaciona con un trilero, el que se relaciona con una persona como Pedro Sánchez que no tiene el más mínimo punto de decencia democrática, pues no puede salir beneficiado de ahí. Yo no creo que vaya a conseguir hacer que Pedro Sánchez hable de otras cosas, no lo creo. Él podrá decir que le ha dicho tal o cual o lo de más allá, pero no lo va a conseguir. Sin embargo, es que seguramente está pensando que si no lo hace desde el exterior, desde los países de cuyo club formamos parte, pues a lo mejor tendría muchas explicaciones que dar y no sé si está en condiciones de dárselas a todo el mundo. Pero en fin, yo entiendo que efectivamente es muy complicado la no asistencia y muy difícil también la asistencia. Sí, no, es verdad que lo tiene complicado, sí. Pero normalmente la talla de un estadista, ¿cómo se llama? ¿De verdad tú crees que resulta tan complicado descolgar el teléfono, llamar a Merz y explicarle, aunque sea en gallego, que mira, el que ganó las elecciones fui yo y este señor al que estáis forrando vosotros me las quitó diciendo que podía gobernar y ahora no puede y yo no voy a comerme este marrón? Pues posiblemente no sea... Posiblemente no sea imposible explicarlo, ¿eh? Es decir, pero para eso hay que tener muchas explicaciones. Te está llamando... A mí no. Merz, no, Ana Cuartero. Para hacer eso hay que tener mucho cuajo y sobre todo mucho fuste político. Yo no sé si el señor Núñez Feijóo está en este momento en sus mejores condiciones en cuanto a eso, al fuste. No, el PP tiene un problema y es que forma parte de una estructura de poder, forma parte consustancial a esa estructura de poder y lo tiene muy complicado para alejarse de ella. Yo lo entiendo muy bien, ¿eh? Desde luego, o sea, eso que tú has dicho yo lo entiendo perfectamente. A los españoles nos lo podría explicar muy bien. Eso es verdad. Porque lo íbamos a entender a la primera. Vamos, de hecho, ya lo entendemos, ya entenderíamos que no fuera y yo lo entendería.
Pero lo que creo es que tiene más miedo a la no asistencia que a haberse envuelto en una trampa más. Miguel Durán, bienvenido, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a ver todas estas cosas y alguna más, pero antes vamos a pasar por Comunidad Solar. Además, seguro que usted, estos meses con tanto gasto y tanta calefacción y tanta puñeta, ¿cómo se llama el chico aquel que salía del gato? Ignacio Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Javier. Muy bien. Feliz año. Feliz año. Ya hemos hablado desde que empezó el año nuevo y nosotros estamos ahora pensando en la factura, en la calefacción y recordando aquello de eso de las baterías que explicaba aquel chico cómo era. Pues estoy aquí para recordarlo. ¿Cómo era aquello? Pues sí, las baterías es un método para ahorrar en la factura de la luz a largo plazo. Obviamente hay una inversión y las baterías, tanto en el parque como en domésticas en cada una de las casas, tienen la misma función, que es almacenar energía cuando es más barata y cuando más acumulación hay, y después lo que hace es liberar energía en la red, en las baterías, en este caso en las del parque, y consumir en las baterías domésticas en casa para ahorrar, para no tener que tirar de la red. Es un mecanismo muy sencillo, lo que pasa es que es verdad que son baterías que tienes que instalar en tu casa prácticamente. La gran diferencia es la batería en tu casa y la batería en el parque es que las baterías domésticas haciendo la misma función también tienen algo añadido, que es que te puede proteger en caso de apagones. Claro. Exacto, entonces teniendo baterías en el parque, teniendo baterías en casa, lo que haces es una doble acumulación en las horas más baratas, que es lo que tienes que hacer. Mira, ahora está la energía barata, vamos a acumular, vamos a pagar mucha energía barata para después por la noche, que es cuando la batería es más cara, entonces ahí ya liberamos y los usuarios en casa pueden usar esa energía que tienen almacenada en su casa y no tienen que tirar de la red, por lo tanto es un doble ahorro. Es un modelo de ahorro que más o menos está para la amortización de estos aparatitos. Estamos hablando de unos 6 años, 6-7 años, más o menos. Hay que recordar que esta línea de negocio, llamémosla así, de Comunidad Solar de las baterías, es compatible o no necesariamente compatible con el que tú estés, que seas un comunero. Es decir, la batería te sirve lo mismo para la energía solar que estás adquiriendo que para la corriente normal del enchufe de toda la vida. Exacto, antes pensábamos que las baterías solo sirven pero si tienes una instalación fotovoltaica, en este caso no, en este caso tú puedes utilizar las baterías conectándolas directamente con la red. Obviamente con los sistemas de placas solares, instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo remoto, etcétera, hace que tú seas propietario de tu energía, por lo tanto te pongan las pilas, ¿no? y lo tengas más en cuenta porque has hecho una inversión inicial, pero lo puedes hacer, como tú dices, José Javier, sin tener ninguna instalación fotovoltaica en casa. ¿Puedes programarla, una batería? La puedes programar, incluso a veces no necesitas ni eso. Ya se programan solas desde pues, tecnología que tienen, que ya saben cuando el precio de la energía es más barata y ellas mismas acumulan cuando el precio de la energía es barata porque están conectadas al precio indexado. ¡Qué sofisticación! Claro, es que si no, es que la razón de ser de las baterías es esa, ¿no? Y también puedes, pues por la aplicación móvil puedes controlarlas y puedes también dirigir cuánto sería las cargas críticas, que es lo que te permite tener los electrodomésticos básicos en caso de apagón, y tú puedes subirla o bajarla con rangos. Son baterías totalmente inteligentes. Es verdad que tienen un coste aproximado de 4.000, 5.000 euros, 6.000 euros, dependiendo de la capacidad, dependiendo si es un inversor o no. Pero más o menos, al final, lo que he dicho, lo más importante, que es el tema económico, claro. A los 6 años has amortizado la compra y estas baterías duran muchísimos años. Y si la señora Gessen vuelve a equivocarse y nos quedamos sin luz otra vez, ¿cuántas horas te permite una batería de esta? Dependiendo del consumo que hagas en la carga crítica, como todo, pero sin usar grandes consumos de energía, digámoslo así, puedes estar perfectamente 8, 9, 10 horas, incluso más, incluso 24 horas, y si tienes muy poco consumo, que es solo la nevera y poca cosa más, pueden ser hasta 48, 72 horas. Joder. Pues más información aquí, en Comunidad Solar, tanto en la web comunidadsolar.es
como al teléfono, llame con toda libertad, porque ellos se dedican a esto desde el principio, a atender a la gente del común que llamamos con dudas sobre cómo evitar el hachazo eléctrico. 980-2812. Ignacio Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta tenemos a Alejandro Nolasco. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Comunidad Autónoma de Aragón, en las elecciones aragonesas, lo que se juega. El Estado de las Autonomías ha conseguido que en buena medida cada región española sea para la vecina algo así como Portugal. Es una cosa que sabes que está al lado y que te da lo mismo lo que pase dentro. Pero nosotros nos esforzamos porque no sea así. Saber lo que está pasando en cada lugar. También, por supuesto, en Aragón, que no en vano es la más famosa de España y sus regiones, como canta la Jota. Publi y a la vuelta lo vemos. ...22, 11, 21 y 11 en Canarias. Vamos enseguida a irnos a Aragón. Ayer había mitin en Teruel de Santiago Abascal. Bueno, ya sabe usted, en las elecciones de Aragón la previsión es que pase un poco lo mismo que pasó en Extremadura y que parece que va a pasar en las demás. Es decir, el PP sube un poco, Vox se duplica, se arruina el discurso de quienes dicen que cada voto que se da a Vox es un voto que se le quita al PP. No, no es verdad. Al que se le quita es al PSOE y al conjunto de la izquierda. Y a ver allí lo que pasa, porque la candidata gubernamental es doña Pilar Alegría. O sea que cualquier cosa puede pasar. Y en realidad, toda la información que ventilamos normalmente en los medios es de un carácter tan general que con frecuencia ignoramos por completo lo que pasa en la calle, allí. Así que para eso nada mejor que hablar con Nolasco. Claro, don Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Pero... A ver, sí. Estamos todavía con aquello del Congreso de la UGT. Compañeros del metal. ¿Me se escucha? No sé de la historia esta. Los problemas del directo. ¿Eh? Los problemas del directo. Los problemas del directo. No tenemos, ¿se nos ha perdido la voz de Nolasco? Joder, están haciendo... Es terrorífico, ¿eh? A ver, bueno, pues nada, si no vuelve... No, vamos a tratar, mejor tener una comunicación bien sólida, aunque sea dentro de 10 minutos, que tratar de hacerlo ahora. Vamos a irnos a las balizas. Pues vamos a las balizas. Yo no he visto de verdad cosa igual. O sea, todo el mundo está diciendo, menos el director general del tráfico, que dice que la baliza nos salva la vida. Todos los demás, conductores, guardias civiles, etcétera, no hace más que contarte la cantidad de, y Marcela Regia también, por cierto, la cantidad de problemas que trae, pero de todo orden, ¿eh? El último, además, pues que huele a lo que huele todo con este gobierno. De momento corruptela, y no sé si alguna cosa más. Gabriel Serrano nos lo contaba así esta mañana. El uso de las balizas V16 obligatorio en los vehículos desde el pasado 1 de enero sigue generando polémica. Se ha conocido que una empresaria china apadrinada por Illa pasó de vender mascarillas a balizas. Además, el presidente de la Generalidad suele ser el invitado de honor en los premios que organiza esta compañía. Las hermanas Lilin y Lidan Kizu son propietarias de un conglomerado de empresas, principalmente de importación. En el año 2020, durante la pandemia, su compañía Aleu Medical SL, dedicada a la venta de productos sanitarios, aumentó las ventas en un 1.541% y el resultado neto en un 2.479%. En el año 2022, sus beneficios alcanzaron los 6,2 millones de euros. Son dueñas además de una fundación llamada Puente China, que concentra todas sus empresas y otorga unos premios. Salvador Illa, antes de ser presidente de la Generalidad de Cataluña, actuó como padrino de la gala. Y en el año 2025, ya siendo líder de la comunidad autónoma, volvió a presidir el acto. Durante el auge económico ligado a la pandemia, el grupo Puente China impulsó un nuevo negocio con las balizas V16, anunciadas por la DGT como obligatorias desde el año 2026. Para gestionar su comercialización se creó en marzo de 2022 la empresa Aleu Datsi SL. La DGT aprobó su homologación a última hora, en los últimos días de diciembre de 2025. La certificación técnica se emitió después de que las balizas ya estuvieran en el mercado, pero a nombre de Aleu Medical, la de productos sanitarios, no Aleu Datsi. El uso de los dispositivos está generando controversia, principalmente por su funcionalidad. Se está comprobando que es todo lo contrario a un dispositivo de seguridad. Los usuarios denuncian la peligrosidad de las balizas. Yo he oído a un montón de guardias civiles, en redes particularmente, contando lo que hay. Es decir,
La baliza no se ven mucho más los faros de emergencia. De hecho, teníamos ya en el coche 4 balizas, que son esos faros. Cuando ellos tienen que ir, ¿sabe usted el palito ese de colores, con luces y no sé qué, que parece la espada láser de Luke Skywalker? Se juega en el tipo, porque es que no se ve de lejos, que es de lo que se trata. Salvo que estés en una carretera absolutamente oscura en plena noche, con una iluminación media de vía secundaria, no se ve el ciruelo, se ven los faros de emergencia. Entonces aquí, sí, nos dicen, puede decir el Pere Navarro lo que quiera, pero o sea, es que es muy poco racional el asunto. Aparte de la cosa obligatoria, en fin. Bueno, eso es lo que, de lo de la obligatoriedad. Que yo quizá no soy el más indicado para hablar, porque me tengo que regir por las teorías o por las opiniones que escucho, lógicamente, ¿no? Yo no puedo saber por mí mismo cuánto se ve una baliza o cuánto no, pero lo que sí he oído también, como tú mismo acabas de decir, en mi caso no tanto a guardias civiles, sino a muchos conductores amigos, ¿no? Que cuando les preguntas, oye, pero esto de la baliza, esto es un camelo. Es decir, vale, los triángulos que los tienes que colocar a una cierta distancia pueden representar en algún momento un cierto riesgo de atropello. Pues sí, pero ya que te pones a hacer algo, haz algo que técnicamente represente una mejora, ¿no? Y esto no parece que sea así. La verdad es que lo que acabamos de oír acerca de las primas de competitividad que pueden estar recibiendo empresas suministradoras es muy atractivo. Es muy atractivo desde el punto de vista incluso jurídico, investigativo. Es decir, para ver si efectivamente en las adjudicaciones que se puedan estar haciendo de este tipo de adminículos, de aparatos, si efectivamente no solamente hay corruptelas, sino corrupción. Y ahí me quedo. Marcela, Ana Cuartero. Para mí la clave está en que ¿para qué cambiarlo, no? ¿Para qué cambiar otra norma más? ¿Para qué cambiar algo que ya funcionaba? Este gobierno, en todo lo que mete la zarpa, en todo lo que cambia, en todo lo que regula, es simplemente para dos cosas: para el beneficio de ellos y para el control social. Única y exclusivamente todo lo que tocan, o sea, lo vemos en las reformas de la justicia, lo vemos en las reformas de la tasa de basuras, lo vemos en el tema de la baliza, y al final esto para mí es un impuesto encubierto claramente, es un gasto más para el contribuyente y luego para que esta gente venga a gastárselo a nivel ingreso estatal en toda esta corruptela que estamos viendo todos los días en los tribunales y a nivel personal en estos contratos y mordidas que ya sabemos que hay, porque qué casualidad, la misma señorita del asunto mascarillas ahora está en el asunto balizas. O sea, esto es vergonzoso. Pero si Leire 10 también sacó una cosa de sí, balizas en correos, salió. ¿no? Sí, o sea, es que de verdad... Al final las cosas salen casi siempre mascarillas. Sí, ¿verdad? Buen cierre, Miguel. La verdad es que lo que está claro es que es una mafia criminal y que además tiene como objetivo fundamental el lucro de los propios participantes en la mafia, ¿no? Y yo creo que además, en este caso, ¿no?, siempre nos hablan de las imposiciones europeas, de las normativas europeas. Bueno, pues justo en este caso, fíjate, la baliza V16, lo que te aconsejan es que si viajas fuera de España, si viajas con la Unión Europea, por la Unión Europea, que te lleves los triángulos, porque así como sí que está permitida la baliza, lo que normalmente te van a exigir si tienes un accidente fuera de España es que lleves los triángulos. Es decir, es una imposición, primero en tiempo de descuento, efectivamente, a final de año, que se ha hecho sin ningún tipo, digamos, de cubrir una necesidad real social o que esté demostrado que va a ser beneficioso para algo, que parece ser que está claro, ¿no?, que ha beneficiado económicamente tanto a algunas personas que forman parte como ha permitido la penetración de organizaciones empresariales procedentes de China, ¿no? Yo creo que los viajes que ha hecho a China Zapatero
y Pedro Sánchez y la intermediación que ha hecho con los lobbies, tanto en España como en Europa, con los lobbies pro Huawei, todas las noticias que hemos conocido acerca de la avidez de Huawei por gestionar las comunicaciones de seguridad, comunicaciones incluso de los ministerios del Interior, etcétera, yo creo que son bastante importantes cuando tenemos en cuenta que además la baliza V16 es una forma de geolocalización Esto es muy de los importante. vehículos. Esto es muy importante y cuando... además ha sido denunciado como una evidente puerta abierta a cualquier tipo de robo. Pero no solo cualquier tipo de robo. Tú piensas que estamos con el euro digital, con la baliza, estamos ante una avidez de la Unión Europea por un control que, como os he comentado otras veces, por ejemplo, con todo el tema del euro digital, ¿qué es lo que ha visto la Unión Europea? Pues que las transacciones económicas, Visa, Mastercard, American Express, tienen una información de nuestras transacciones económicas que los Estados y que la Unión Europea no tienen. Con los desplazamientos, no. Google, cualquier plataforma, cualquier aplicación de móvil tiene una información de nuestros desplazamientos de los que ellos no disponen. La Unión Europea lo que está claro es que avanza hacia el intervencionismo a través de sistemas como el euro digital, a través de la valija V16. En el fondo lo que están diciendo, que nos están exigiendo, es que tengamos en nuestro teléfono, que tengamos en nuestro coche un sistema que permita geolocalizarnos, que permita medir nuestros movimientos, de manera que habrá un día que lleguemos a la gasolinera y si no es por el euro digital, nuestra baliza habrá dicho que ya hemos recorrido 3.000 kilómetros ese mes con un coche de combustible diésel y que por tanto tenemos restringida nuestra capacidad de movilización. Y esto, lo que está claro es que no es casual que todas estas cosas se vayan incorporando y que se vayan haciendo experiencias piloto dentro de España, porque también sería muy jugoso para los chinos ensayar cualquier tipo de monitorización a través de la baliza con alguien, y seguramente Pedro Sánchez esté dispuesto a ponernos a nosotros como conejillo de momento, y Indias. mientras llega eso, lo que ya ha sucedido, y ya hay casos denunciados, es de grúas pirata que aparecen porque identifican dónde hay una avería gracias a la baliza, van allí con una grúa que es mentira y se lleva del coche. Bueno, es que si a Endesa le acaban de robar los datos, no sé si lo habéis oído, ¿no? Sí, sí. Que a Endesa le han robado los datos de los clientes. Seguro que la mayoría de nuestros telespectadores han recibido estas llamadas que están constantemente diciéndote, eres Ana, te llamamos por tu última facturación de gas o de electricidad que tienes con Endesa. Tienen todos los datos, tienen todos tus datos, menos el acceso, tu contraseña, digamos, para hacer un pago en el banco o tu contraseña de activación. Se ha producido ese robo de datos. De verdad, ¿quién cree que están seguros los datos en poder de la Dirección General de Tráfico si no están seguros los datos en una empresa de la envergadura de Endesa? Pues aquí alguien tiene que decir algo, con el tema de la baliza. Es un abuso. Lo preocupante... Un minuto, Miguel, que nos vamos a Aragón. Pero lo preocupante en este mundo que vemos abocado cada vez más y mejor, o peor, al gran hermano, lo preocupante es que no hay voces de políticos, salvo muy contadas excepciones, que aboguen porque el Estado intervenga cada vez menos en la vida privada de las personas. Y eso nos lleva a pensar, a mí por lo menos me lleva a pensar, que llega un momento en que con una serie de datos que se van acumulando sobre la vida individual de cada persona, al final te acaben concediendo lo que sean tarjetas de ciudadanía, de las que luego ir descontando de puntos para que tengas más restricciones de derechos. Es el modelo de control social chino. Sí. Eso es. Sí. Ese es. En fin, señores, De la Aragón, mano de Huawei. Aragón, que ya tenemos la comunicación con Nolasco, no sea que la perdamos. Don Alejandro Nolasco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me oís bien? Perfectamente, Sí, ahora perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Empezamos por el principio, ¿qué tal la campaña? ¿Cómo va? Pues va genial. Ayer en Teruel fue la presentación de candidatos y lo cierto es que para una ciudad pequeña, 36.000 habitantes, pues fueron más de 600 personas. Yo hoy en Utebo no sé cuánta gente ha ido, pero hemos llenado la plaza y, en fin, y las calles adyacentes, con lo cual es una noticia increíble. Y estamos notando algo increíble. Fíjate, por ejemplo, hasta el taxista con el que he venido ahora al hotel se ha hecho un selfie conmigo. O sea, pero bueno, o sea, algo que no sé, más por ejemplo en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños, gente que sabes que bueno, pues que siempre han votado al PP o que han votado al PSOE, que te miran con una simpatía con la que no te miraban, por ejemplo, hace 4 años,
y que te dicen, oye, es que lo que decís es de sentido común, y es cierto. Esta mañana Santiago Abascal en Calamocha decía algo: nosotros no pedimos el carnet ideológico de nadie, no nos interesa si eres de izquierdas o de derechas o de centro. Lo que importa es que compartimos ciertos valores, ¿no? Que son valores de sentido común. Pues que tu hija no tenga miedo a salir de casa por la noche para transitar en un barrio que ya no conoces, que es en el barrio en el que te has criado y que es un barrio ahora inseguro, que no te puedan meter en el calabozo sin prueba alguna, que no te diga un político por imperativo legal qué es lo que tienes que opinar acerca de la historia, por ejemplo. Bueno, pues todas esas cosas creo que son de sentido común. O la inmigración ilegal, cortar la inmigración ilegal, que haya gente, en fin, que venga aquí, que no sabemos quiénes son, que han hecho en sus países de origen, en fin, que no sepamos nada. Eso no es de recibo, eso no es normal. Por tanto, yo creo que estamos ganando la batalla del sentido común, y eso es muy importante. Vamos a lo más elemental, es decir, para la mayor parte de los españoles lo que pasa en Aragón es una incógnita, es decir, nadie sabe qué pasa allí, como en La Rioja o como en Cantabria o como en Castilla y León, porque España ahora es así. ¿Cómo le podríamos contar a cualquier espectador, a mí mismo, es decir, qué es lo que pasa ahora mismo en Aragón y cuáles son sus problemas fundamentales? Hoy en el meeting, porque mi jefe de prensa, que además lo conocéis, se ha empeñado en que, oye, ¿por qué no dices esto? Yo le doy unas vueltas, digo, no lo voy a decir, pero luego al final digo, oye, sí, ¿por qué no? Porque ya me ha explicado lo que era. Yo no sé si vosotros veis una serie que se llama Stranger Things, y hay un monstruo que se llama el Demogorgon, que actúa algo así como en el mundo al revés, ¿no? Es decir, las cosas están al revés. Pues realmente la gente que no conozca Aragón tampoco pasa nada, porque los problemas son los mismos. El problema principal número 1 es Pedro Sánchez, y el problema número 2 son las políticas socialistas que hace el Partido Popular, porque el Partido Popular también hace políticas socialistas. Por ejemplo, vivienda. No hay vivienda. ¿Pero cuál es la solución que ha dado el gobierno con todo este tiempo? Bueno, el cohousing, que un chico de 18 años tenga que compartir piso con una señora de 80 en un piso de 30 metros cuadrados. El negarse a que los nacionales tengamos acceso prioritario a los servicios sociales y a las ayudas sociales, lo cual me parece que es normal. Es muy triste ver en un fin de semana en la sala de urgencias, ver cómo está un señor de 80 años que ha cotizado toda la vida esperando a que le atiendan por algo que quizás es una tontería, pero que puede quizás llegar a ser grave si no se atiende, porque ha habido una reyerta de unos menas que se están liando a navajazos y que amedrentan, por cierto, incluso a los propios médicos a la salida. Oye, pues si no firmas esto, si no dices qué tal, yo luego te voy a buscar a la salida. Y esto pasa en los hospitales de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, sobre todo en los de Zaragoza. Bajada de impuestos. Aquí los impuestos siguen igual. El infierno fiscal de Lambán no ha cambiado en nada. Cuando estábamos en el gobierno, y porque estábamos en el gobierno y nos costó sangre, sudor y lágrimas, conseguimos bajar el grupo 1 del impuesto de sucesiones y de donaciones, pero el grupo 2, 3 y 4, que son importantísimos y que afectan al 95% de la gente restante, no se han cambiado. Es decir, prácticamente nada ha variado. Seguimos teniendo las peores carreteras de España. Los pacientes con cáncer que viven en Teruel tienen que seguir desplazándose a Zaragoza, casi 200 kilómetros, para recibir los tratamientos contra el cáncer, y se están contratando dermatólogos, oncólogos, por ejemplo, o ginecólogos de Valencia, porque en Teruel no hay. Pero claro, digo, oye, y esto es una cuestión de dinero, ¿no? Pero claro, ¿dónde va el dinero? Pues, por ejemplo, 33 millones para la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Se pueden hacer muchísimas cosas con 33 millones, como acabar con el problema de los médicos, por ejemplo, en Teruel. Oye, pues prefieren hacer eso, o prefieren dar dinero a ONGs como Asamblea de Cooperación por la Paz, cuyo alquiler, esto lo conté el otro día, creo que fue en Dando Caña, pero es que hay que decirlo porque es que es alarmante. Se lo dan a una ONG que tiene su sede social en un piso que de media costará unos 12.000 euros al mes el alquiler. Y ese dinero va a ayudar a aldeas ecoresilientes, inclusivas, LGTBIQ+, en Colombia. Que no sabemos si llega el dinero o no llega el dinero, es decir, pero ese es el panorama general. Y por supuesto, perdona, el tema más importante también, sin seguridad no hay libertad. Es decir, cómo se han degradado las zonas rurales y cómo se han degradado los barrios de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. ¿Quién se iba a imaginar que en Teruel, que es una ciudad tranquila, se iba a pegar fuego un centro de menas? Y también se pegó otro en Torrero,
y los centros o los colchones no se pegan fuego por el cambio climático, se pegan fuego porque alguien les pega fuego. Es decir, un Aragón más inseguro que nunca, con más violaciones que nunca y con un peligro de islamización más grande que nunca. Es decir, muy parecido al resto de España. Ha mencionado la cuestión del cambio climático y además Teruel, y uno automáticamente piensa en los molinos. Aragón ha sido escenario en estos últimos años de uno de los mayores pelotazos, no sabemos hasta qué punto, como decir, limpio o sucio, ¿verdad?, con el asunto de las energías renovables. Y yo no sé si sobre eso Vox ha pensado hacer algo. Bueno, sí, no, es que lo hemos llevado a los tribunales, porque de hecho es que no es normal. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un geoparque reconocido por la UNESCO como es el Maestrazgo, es decir, le den... Es que, claro, los que hicieron esto ya lo hicieron con ojo, porque dejaron fuera... Es decir, estos espacios están en la red Natura, eso es cierto, pero no hay ningún mecanismo legal o no se fijó ningún procedimiento legal para que no se pudiera... o no se puede hacer determinadas cosas en esas zonas. Entonces eso quedó libre pues a que se pusieran, como se están poniendo, molinos, en fin, de manera... Nosotros cuando estábamos en el gobierno hicimos los mapas del paisaje para hacer la futura ley del paisaje. Y ahí había, pero vamos, metro a metro, gracias al Instituto Geográfico de Aragón, las zonas blancas, negras y grises, o sea, zonas negras donde no se pueden poner molinos ni placas, zonas grises donde sí con restricciones y zonas blancas donde sí que se pueden poner. Bueno, cuando se hizo ese mapa, atendiendo a varios criterios, fragilidad del paisaje, calidad del paisaje, la producción del suelo, la denominación de origen, o sea, todo el patrimonio cultural, todos vimos que es que en las zonas negras, zonas de una belleza increíble, zonas súper ricas en el suelo, ya se estaban poniendo un montón de molinos, y sobre todo en la zona del Maestrazgo. Y el PP lo que hace es, en lugar de hacer esa ley del paisaje, aprovecha que nos vamos del gobierno para pactar corriendo una ley de energía que favorece al lobby fotovoltaico principalmente, que por cierto ha sido recurrido porque era una copia del decreto que ya hizo Lambán en su día y que fue recurrido por el propio Sánchez, por el propio gobierno. O sea, es decir, que es increíble. Es decir, oye, pues Azcón se presenta en campaña diciendo que vamos a proteger el Maestrazgo y que ya vale de estos negocios, digamos, especulativos, porque la gran parte de estas empresas ya prevén un 80% de pérdidas de ingresos en el futuro, porque al fin y al cabo es especulación, es un pelotazo, ¿no? Es decir, es engañar muchísimas veces a los propietarios de ciertas fincas y decirles, oiga, como usted no tiene relevo, como su hijo ya no se va a dedicar a la agricultura, usted me arrienda por 100 años esta parcela, que arrendar por 100 años es casi una expropiación de facto, pero bueno, y le ponemos un molino. ¿Quién es esa empresa? Esa empresa es un fondo danés. Yo soy abogado. Suerte si quieres perseguir por lo civil a un fondo danés, por lo civil. Y luego, en esos contratos, ojo al dato, no te pone cómo se van a desmontar esos molinos. Es decir, que te dejan la chatarra y si el negocio quiebra en 2 años, ahí te dejan la chatarra. ¿Cuánto vale quitar un molino de cientos de metros de ahí? O sea, es una locura, ¿no? O sea, muchísimo más de lo que le pueden pagar a esa persona en 1000 años. Y si quiebra y le pide responsabilidad, como digo, a ver si hay algún abogado que sea como Superman que te persigue a un fondo danés o cosas más oscuras que también las hay, ¿no? Ajá. Ana Cuartero, quería preguntarte, no sé si Miguel Durán después. Sí. Sí, Alejandro, nada, mandarte también un saludo, mucho ánimo para esa pre-campaña, ¿no?, que ya termina este viernes, ¿no?, y empezáis la campaña definitivamente. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y como tú bien dices, el mensaje es exactamente el mismo. En Aragón pasa lo mismo que en toda España, los problemas son los que tenemos también aquí en Madrid. El problema es esa vivienda inaccesible para todos, esa inmigración que nos está desplazando, esa sanidad, ¿no?, esas listas de espera que maltratan a nuestros mayores, a nuestros enfermos, a nuestros niños, y ahí es donde tenemos que pelear. Así que nada, ya nos convocarás al primer acto de la campaña oficial cuando ya podremos pedir el voto para que vayamos todos a acompañarte. Por supuesto. Estáis invitadísimos. Oye, podría contar un par de cosas que os vais a, no sé si reír o os vais a escandalizar. Bueno, os lo puedo contar. ¿Tengo tiempo? Pues sí. Ha habido, según ha dicho la vicepresidenta de Aragón, que es aquella que dice que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda, y es la consejera de Economía, o sea, cuidado, que ha habido 260 agresiones en Aragón, agresiones sexuales, se entiende.
pero no sabemos quiénes son esos agresores porque se ha incumplido el pacto de gobierno y no se ha hecho ese informe del perfil repetido de los agresores sexuales. Así que no sabemos los orígenes. Bueno, ¿qué es lo que les propone el IAM, el Instituto de la Mujer de Aragón, a estas personas que han sufrido estas agresiones? Un escape room. ¿Sabes lo que es un escape room, no? Ese juego de que perfectamente. Te encierran y tú tienes que encontrar la llave. O sea, pero es que es la misma persona, digo, porque esto, no sé si se pasa en nuestra España o aquí en Aragón, esto es el PP es especial en esto, ¿no? O sea, es decir, dicen que nuestra oficina contra la ocupación ilegal, esto el PP, que no es un problema. Y a las 3 semanas de decir esto, les ocupan a la DGA, al gobierno de Aragón, un edificio o un local entero al lado de la calle San Miguel. O sea, quiero decir, o sea, esto no sé si pasa en otros sitios. Como por ejemplo tampoco sé si pasa que se convoquen elecciones diciendo que Vox bloquea sin haber presentado los presupuestos, habiendo presentado solo un PowerPoint. Esto, de verdad, no sé si ha pasado alguna vez en la historia de la democracia, pero por eso digo que los problemas son los mismos, ahora que os he oído que sí, efectivamente son los mismos, pero aquí hay unas peculiaridades bastante dantescas. Don Miguel Durán. Sí, Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, mucha suerte y sobre todo, más que suerte, acierto en la campaña y acumulación de votos en las urnas. Yo quería hacer una pregunta de doble perfil. Sí. ¿Cuál es la receta específica que tiene Vox para resolver el problema de la vivienda en Aragón y fundamentalmente en los núcleos urbanos más tensionados, como dicen ahora? Y la segunda es, realmente, ¿cuál es el escenario de composición de las Cortes aragonesas que contempláis? Y te ruego que en este sentido, permíteme el tuteo, te ruego que no me contestes en politiqués, es decir, que me contestes con el realismo. Ya sé que me vas a decir que vosotros lo que queréis es tener mayoría absoluta, pero como hay cosas que son posibles y otras que no, ¿cuál es el escenario real que vosotros contempláis y a qué estáis dispuestos en tema de cogobernanza con el PP? Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, hay que liberar suelo, se tiene que construir más, es que es la única solución. Y yo estoy viendo, por ejemplo, en Teruel, que el gobierno es del PP, que se hace un plan general de ordenación urbana que no se hacía desde el año 86, me parece que es el último, y algunos iluminados, que oye, deben ser premios Nobel o lo que sea en arquitectura, o en fin, deben ser brillantes, pero es que no se puede experimentar con las casas de la gente. Entonces, no, esta zona industrial, esta pequeñita zona no se puede hacer nada. Y esta sí, esta urbana. Es decir, es que no se libera suelo, primero porque no se construye. No se construye porque no hay suelo para construir. O sea, y entonces, si no se construye, evidentemente los pisos cada vez van a ser más caros. Eso es lógico, porque cada vez hay menos oferta y demanda. Pero si te metes, por ejemplo, hablo mucho de Teruel, evidentemente, pero ¿qué te metes en Teruel? Pues igual hay 40 pisos en alquiler en total, en toda la ciudad. Una ciudad casi de 40.000 personas. 40 pisos. Y en venta, pues igual 30 y pico, nada más. O sea, es decir, esa es la oferta y la demanda es altísima. Es decir, hay que liberar suelo y, por supuesto, hacer vivienda social, vivienda pública. El cuatripartito social comunista, en 8 años, ellos que se llenan la boca de la vivienda pública y tal, con Chunta, lo más que han hecho son 86 viviendas, 86 pisos en 8 años y un hotel de lujo que es la estación de Canfranc. Que la estación de Canfranc ahora es un hotel de lujo, ¿vale? Es decir, eso es todo lo que han hecho en 8 años. O sea, es decir, nada más. Y por cierto, 26 de esos pisos estaban en Huesca y sin terminar. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, contribuimos a algo y se están haciendo más pisos, que era el Plan 900, que es ayudar a hacer pisos en pueblos pequeños para frenar la despoblación. ¿Por qué? Pues porque para que un pueblo tenga médico, pues habrá que tener también un piso para el médico, porque un médico efectivamente no va a ir además a un pueblo despoblado, dejado de la mano de Dios, si no tiene incentivos. Entonces nosotros eso también lo teníamos previsto y, por supuesto, hacer vivienda social y muchas veces también en cooperación con los ayuntamientos, que muchas veces los ayuntamientos tienen pisos que se pueden restaurar. Y eso no es un sueño, es que ya lo hemos hecho. O sea, es que Vox, un año en el gobierno, ha hecho más por la vivienda pública y social en Aragón que Chunta, Podemos, PSOE y todos estos en 8 años. O sea, eso que quede totalmente claro. Pero ojo, no, el modelo, como digo, no puede ser el cohousing que dice el PP. Y como lo dice en inglés, parece que suena mejor, que es meter a un señor
de 80 años con una chica de 19 a compartir un piso de 30 metros cuadrados y no tener acceso prioritario para los nacionales? Porque luego al final tú hablas con la gente y te dice, ya, pero ¿quién se queda a los pisos? Pues hoy lo ha dicho Santiago Abascal cuando ha estado en Frías de Albarracín, en Orihuela del Tremedal y en Albarracín, y le han dicho, pues los moros, se lo quedan los moros. Yo repito lo que le han dicho a Santiago. Y en segundo lugar, lo que me comentabas de cuál es el escenario. Entiendo que la pregunta es que me preguntas qué escenario prevemos, queremos o el que prevemos o el que queremos. ¿Qué resultado prevéis que podéis tener, aunque sea en el mejor de los casos? Imagino que partimos de la base de que el partido más votado sea el PP y que después le queréis hacer, ¿pensáis que le podéis hacer el sorpaso al PSOE o...? Es muy posible que se lo hagamos. Esto no es un sueño, esto no es hablar por hablar. Primero hay que dejar claro una cosa frente a los bulos del PP. Cuando Vox se presenta a las elecciones es para gobernar. Nosotros queremos gobernar y ganar las elecciones. Bien, esta es la respuesta política. Segundo, evidentemente, pero es real, no por ser politiques deja de ser real. Segundo, ¿va a haber un crecimiento de Vox? Yo creo que es evidente. Ahora, que el PP está como loco intentando pactar con Teruel existe, porque la mayoría son 34, el PP tiene 28, quiere llegar a 31, y que Teruel existe mantenga los 3 que tiene para llegar a 34, ninguna duda, porque Teruel existe al final, pues le va a pedir pasta para los ayuntamientos donde ellos gobiernan, punto, y alguna cosa más estética o maquillaje estético. Dice, Sánchez les engañó, pues ya ves tú, es decir, hicieron presidente a Sánchez por 2 chorradas que no han concedido nada. O sea, nada. O sea, las ayudas al funcionamiento, que es cierto que es importante, 20% de ayudas al funcionamiento se aplican al 1%, y por eso haces presidente a un tío al que te dijimos que iba a engañar. Bueno, pues ahora no es Sánchez, es el PP el que quiere engañar a Teruel existe, o si quieren dejar engañar. El panorama, ¿qué es lo que dicen todas las encuestas? Pues las encuestas lo que dicen, aunque hay que cogerlas con pinzas, evidentemente es que vamos a ser llave, o que es muy, muy posible que seamos llave. En ese escenario, ¿qué es lo que puede pasar? Lo prioritario, cambiar las políticas socialistas del PP y del PSOE. Luego ya veremos, como ha dicho Santiago Abascal, la forma, si es entrando en el gobierno para garantizar o para fiscalizarlo de una mejor manera, si es desde la oposición, eso ya lo veremos, porque cada territorio es un mundo. Pero desde luego lo importante es que se cambien las políticas socialistas. Aquí no importa que el vicepresidente sea yo, que yo sea el consejero o que yo sea el de las fotocopias. Lo que importa es que se cambien de una maldita vez las políticas socialistas que están haciendo el PP y el PSOE, y que lo llevan haciendo yo desde que tengo uso de razón. Yo nací en el 91. Entonces yo toda mi vida ha sido esto. Efectivamente. Alejandro Nolasco, nos queda 1 minuto y medio de conexión, porque lo que tienen las conexiones estas de online es que tienen hora limitada. Sí. Así que la despedimos aquí, y eso sí, la emplazamos aquí en cuanto empiece la campaña, que andará itinerante. Si se puede pasar por aquí una noche estaría fantástico, y seguimos profundizando en un programa de gobierno. Yo encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Venga, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Nos vamos a la publicidad, que es la hora, la conexión, es que es lo que tiene que tiene. O sea, 20 minutos de conexión. Bueno, a la publi. Y después de la publi, ¿de qué vamos a hablar? Pues en realidad de lo que está hablando todo el mundo en la política española ahora mismo. De la cita en la Moncloa de Sánchez a Feijóo, y la decisión de Feijóo de acudir para hablar de la política española de defensa y de compromisos y tal. En fin, bueno, vamos a la publicidad y luego lo examinamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor.
22:49, 21:49 en Canarias. Enseguida entramos en el asunto del día, en esa cumbre Sánchez-Feijóo, Sánchez en la Moncloa. Pero antes es muy importante recordarle que para que nosotros sigamos abiertos hace falta que usted colabore, como están colaborando ya miles y miles y miles de espectadores, y gracias a los cuales podemos decir lo que usted quiere oír. Porque si no estaríamos haciéndole la pelota a la señora Pagensén y sin criticar a los meteorólogos por delito de odio y todas esas cosas que nos quieren colar, esas y alguna más. Y para eso es fundamental el club. Es nuestro instrumento, nuestro banderín de enganche para eso es el club de amigos. ¿Y quién tremora la bandera? Paula Cruzado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues nada, feliz año a todas aquellas telespectadores que todavía no me he podido dirigir a ellos y nada, feliz de volver y de empezar este año 2026, pues bueno, llena de proyectos y actividades y sobre todo de agradecimiento a todas aquellas personas que, como tú dices, Esparza, hacen posible que este medio de comunicación no sea un proyecto sino una realidad y que cada día, bueno, pues seamos unos poquitos más y cada vez más fuertes. He de decir que, claro, nosotros siempre pedimos esa ayuda, ya sea de forma haciéndose socio, ya sea haciendo donaciones puntuales como han hecho a lo largo de este año, del año pasado 2025. Y de ahí quiero hacer un inciso y algo muy importante. A todas aquellas personas que han hecho una donación a lo largo del 2025, necesitamos que se pongan en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya nos ha facilitado sus datos como nombre, apellido, dirección postal o su DNI, y hay otros que no, que solo ponen porque esta televisión sigue existiendo, ayuda, Pepe, Juana, Lola, necesitamos sus datos para que ellos se puedan desgravar esa donación que nos hacen y se puedan beneficiar de esa desgravación, que es esa ayuda mutua que hace posible que mucha gente se anime a hacer esa donación y sobre todo ayude a este medio de comunicación, como digo, a ser una auténtica realidad. Así que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, al 91-616-2464, que nos escriban un correo electrónico dando sus datos. Mira, hice una donación a lo largo del 2025 y estos son mis datos. Pero si no tenemos todos los datos y solo tenemos su nombre y apellidos, pero no tenemos su DNI, o tenemos nombre y apellido, DNI, pero no tenemos su código postal, pues al final nos da error a la hora de subirlo a Hacienda y entonces esa donación no sería válida para que ustedes lo puedan apuntar en su declaración de la renta. Así que, por favor, importantísimo que nos llamen, que nos den sus datos y que nos sigan ayudando para este 2026. Y programación. Programación. El jueves tenemos un gran acto, tenemos en la Agenda 2030 esa gran mentira que nos han contado y tenemos a tres grandes como es Jorge Usadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandiz, en el que analizaremos punto por punto, desmontaremos ese relato por esas cosas que nos han hecho creer, como que nos vendían progreso, nos vendían igualdad, sostenibilidad, un futuro mejor para todos, estas cosas tan preciosas que se dicen, pero que luego en el fondo es todo mentira. Son más normas, menos libertad, más pobreza. Nos han cambiado nuestra vida sin darnos cuenta o piensan que no nos hemos dado cuenta, pero desde aquí sí nos hemos dado cuenta. Así que les animo a todas aquellas personas que nos acompañen este jueves a las 7:30 de la tarde. Es completamente gratuita. También lo pueden hacer de forma online para todas aquellas personas que no se puedan desplazar hasta nuestra sede o vivan fuera de Madrid y disfruten de esta gran conferencia y sobre todo que puedan sacar sus propias conclusiones. Nosotros al final lo único que queremos es hacer ver que es una gran mentira. Y además el viernes siguiente, este viernes en Usares, nos va a contar Fernando Paz un curso de historia que empieza. Sí. De momento lo de este jueves, hombre, no diré lo de la conjunción planetaria de la ley de Pajín, pero pocas veces va a poder encontrar usted juntos en el mismo sitio a los tres, a Buxadé, a Fuster y a Ferrandiz, así que no se lo puede perder. Y para asistencia online, lo mismo, 91-616-2464. Gracias mil, Paula. Gracias a vosotros siempre. Vámonos con el asunto Feijóo-Sánchez. ¿Sabe usted que el día de la Pascua Militar Pedro Sánchez se ausentó para ir a una reunión de la autodenominada Coalición de Voluntarios de la cosa de la guerra de Ucrania? Y allí se llegó a la decisión que tomó Pedro Sánchez, porque sí, de que España enviaría tropas a suelo ucraniano una vez proclamado el alto el fuego. Bueno, esa decisión tiene que tomarla en todo caso con permiso del Congreso. ¿Y cuál es el problema de Pedro? Pues que sus socios no le van a autorizar.
¿Quién puede votarle que sí? Solo el PP. Vox ya veremos. ¿Y qué ha hecho Pedro? Citar a Feijóo. ¿Y qué ha hecho Feijóo? Decir, sí, Pedro, voy. Bueno, y evidentemente no es solo por la cuestión de las tropas de Ucrania, evidentemente. Esta es la historia. Hace ya más de un año de la devastadora dana que azotó Valencia y el abandono de Interior en muchas zonas de la región sigue siendo alarmante, sobre todo en los cuarteles de la Guardia Civil. Sus agentes viven en una situación precaria e indigna, especialmente los que se encuentran en el cuartel de Utiel. Este cuartel se vio afectado de manera significativa por las intensas lluvias. La planta baja se inundó por completo y la solución de Interior fue ubicar al personal en unas instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad. La indignación de los agentes es máxima, sobre todo porque las viviendas de la casa cuartel no se han declarado inhabitables en ningún momento. Y a ello se suma que las peticiones de vivienda de los agentes no han sido consideradas. AUGC asegura que las solicitudes... Incluso el espectador menos perspicaz habrá percibido que este no era el vídeo, evidentemente, porque este no era el tema. Este es un tema muy importante también, cómo tiene Interior a la Guardia Civil, que da asco. Ojo, la verdad es que gobierno tras gobierno siempre los han tenido que da asco. Y ellos ahí se han mantenido porque la Guardia Civil, en fin, es otro mundo. Pero no, porque vamos, tiene un espíritu de servicio totalmente que está por encima incluso de los sacrificios que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, en todo caso, esta historia, que valía la pena contarla, no era la que yo quería contarle ahora. La que yo quería contarla, y si no aparece el vídeo porque se ha traspapelado o porque se lo ha guardado Sánchez o lo tiene Bolaños o algo, da igual, no lo emitimos, porque la historia sí que la conoce todo el mundo. Vamos a debatir la gran cuestión política del día, que es esa, efectivamente, es decir, la cita en Moncloa a la que el PP va. Y va con el argumento del deber institucional. Argumento que está solo en la cabeza de la cúpula del PP, porque no está escrito en ningún lado. Bueno, en fin, la posición más, digamos, comprensiva hacia Génova es la que va a exponer Miguel Durán, así que le damos a él primero la palabra para que luego pueda ser zurrado a modo por... Sí, pues yo ahora tendría que decir, no, empieza tú, que a mí me da la risa, ¿no? No, hombre, vamos a ver, yo de verdad que todo lo que sea facilitarle el trabajo a Sánchez, a mí de entrada me parece mal. Quiero decir que si me tocara decidir a mí, posiblemente le diría, por ahí te pudras. Eso lo tengo claro. Yo, como persona física, como Miguel Durán, como propietario de mi ideología hasta donde la tengo, ¿no? Lo que decía yo, un poco en réplica o contraste a el editorial de entrada que hizo nuestro director, es que muy posiblemente Feijóo piensa que le van a mirar mal muchas personas, muchos españoles, si le hace un rehúse al presidente del gobierno. Esa es la dificultad de valorar lo que se tiene que hacer. Y repito que tenemos unos compañeros en el club OTAN y en el club, en definitiva, en el concierto de las naciones occidentales, que probablemente están mirando también con lupa lo que pueda hacer el jefe de la oposición y aspirante o postulante. Sí, yo creo. Meloni ha dicho que no va, que ella no va a mandar tropas. Bueno, bien. Si es la postura de Meloni, que yo sinceramente ya me he manifestado aquí sobre si yo mandaría tropas allí. Me parece muy interesante este argumento para dialogar, Miguel, porque creo que es verdad, que yo creo que Feijóo tiene en la cabeza eso. Pero ¿qué le pasa a la cabeza de Feijóo para que lo que tenga sea eso y no otra cosa? Quiero decir... se llama bipartidismo. Feijóo, sí, claro, yo no lo sé, pero sí, Feijóo se llama yo entro, tú sales. Feijóo ganó unas elecciones. Ursula von der Leyen apoyó a Feijóo en la campaña electoral, quiero recordar. Formó gobierno el partido que había perdido con una coalición que en cualquier otro país de Europa habría sido imposible, porque solo en España pasan las cosas que pasan, y
la Comisión Europea después a ese gobierno le ha dado todo lo que le ha pedido. Es decir, no habremos sido el menor reproche nunca respecto a la política en ningún aspecto de Pedro Sánchez, ni en lo judicial, ni en la deuda, ni en los fondos de nada. Y tú vas a hacer el paripé para que no te miren mal los que han estado apoyando a tu enemigo. Joder, Miguel. Espera. Yo personalmente, cuando surgió hace ya un par de meses aquí por primera vez la cuestión de si debían ir tropas españolas de interposición a una Ucrania... No, pero no me refiero tanto a eso como a la jugada, eso es otro debate, como a la jugada política, ¿no? Es decir, a que tú te veas obligado a ir justamente por eso que tú estabas diciendo, que sí, me parece que está muy bien visto, efectivamente. O sea, él se siente obligado a ir. Bueno, porque le están mirando. Pero antes suscitabas tú también una cuestión ciertamente interesante, y es, ¿Feijóo estaría en condiciones de poder explicarle al conjunto de los socios que sí han dicho que pueden enviar tropas, explicarles por qué él no puede asumir nada de lo que haga Sánchez? Pues posiblemente sí, pero para eso es necesario tener un par de riñones, ¿eh? Yo no estoy nada seguro de que el señor Feijóo tenga ese cuajo. Yo personalmente no creo que España como país al que yo pertenezco, deba involucrarse en la parodia de mandar allí tropas de interposición. Porque ¿a qué van las tropas de interposición? A tener hacer actos de presencia allí para que Putin... No, yo es que no le veo el qué, Pero tú ves a Feijóo explicando eso a los españoles. No, pero yo sí que veo a Feijóo diciéndole a los españoles, este señor, siendo minoría en el Congreso, desplazó al partido que ganó, que resulta que fui yo, diciendo que podía gobernar con una gente que no le deja gobernar. Lo que tiene que hacer es marcharse. Obviamente. Y de Ucrania no diría una palabra. Obviamente. Porque ya solo faltaba. Obviamente. ¿Sabes? Eso, pero para hacer eso hay que ser un no Feijóo. Ya, también seguramente. En fin, Marcela, Ana. A ver, esto es lo mismo de siempre. Es la trampa que le tiende Sánchez a Feijóo y que él cae efectivamente porque es un acomplejadito, y eso es lo que es. O sea, al final la foto que consigue es blanquear al gobierno de nuevo, otra vez más. Esto ya lo vimos, no sé cuándo fue la conferencia esta de presidentes autonómicos, otra vez todos los del Partido Popular allí juntitos con Sánchez. Siempre acaban blanqueando al gobierno y le dan balones de oxígeno, no solo con estas citas, que lo grave no es la cuestión de fondo, que evidentemente no es esa. La cuestión es la foto. La cuestión es que Sánchez vuelve a ganar y entre ellos, entre el bipartidismo, uno va por acomplejado y porque no se quiere salir del sistema, porque le interesa y porque se reparten los sillones, y otro le invita para blanquear su situación y hacerse cómplice de lo que puede ser la oposición, que no es oposición. Joder, Marcela, es verdad, pero es un poco de locura. Es decir, uno que ha roto el sistema invita al otro para que la gente crea que sigue existiendo, y otro que sabe que ya no existe va para que no digan que el que lo ha roto ha sido él. Claro, se llama bipartidismo, lo llevamos viendo los últimos 10 años en España, ¿no? Teatro siniestro. Bueno, claro, eso, pero ¿y qué es el bipartidismo aparte de un teatrillo? Pero sí, a ver, este señor Feijóo hace, no sé, un escaso mes y medio hizo una manifestación en Madrid a la par que los autónomos y denunció toda la corrupción del gobierno, o supuestamente denunció, porque tampoco estaba yo muy de acuerdo en el fondo de su discurso, todo el tema del Partido Socialista y sus corruptelas, y luego va y le da los votos para legalizar, que luego hablaremos de eso, 500.000 de inmigrantes ilegales. Luego va y le da sus votos para el Consejo General del Poder Judicial. Luego va y le da sus votos para su connivencia para la foto que habrá próximamente en cuanto se reúnan en Moncloa. Esta es la realidad del Partido Popular. Entonces, ¿es lo que hay? Sí, es lo que hay. Es dantesco, pero es lo que hay. Bueno, yo creo que hay que poner una cosa sobre todo encima de la mesa, y es que el día 8 de enero Sánchez llamó a Oriol Junqueras para negociar con él la ruptura de España, para cederle un 55% del IRPF, para ceder un 56% del IVA, rehabilitando políticamente a una persona que ha participado en un delito de traición a España, que ha protagonizado un referéndum ilegal con el objetivo de romper a España. Y Feijóo
es el siguiente invitado que va a tener. Es decir, una vez que Pedro Sánchez blanquea a Oriol Junqueras, Feijóo se apresura a blanquear a Pedro Sánchez. Entonces, el problema, por supuesto, de mandar o no mandar tropas a Ucrania es un problema o una cuestión importante. Pero lo primero que tiene que hacer Feijóo es decirnos claramente cuál es su opinión ante esa postura, porque yo estoy de acuerdo que puede estar toda Europa mirando qué es lo que piensa hacer Feijóo en el momento de que llegue. Pero es que tiene una tribuna en el Congreso de los Diputados, que es donde se debe debatir esto, en la que puede dirigirse a todos los españoles y puede dirigirse al presidente de Gobierno para que sepamos efectivamente en materia de política internacional, en materia de compromisos con la OTAN, qué es lo que piensa Feijóo. Pero eso no nos lo ha dicho, solo nos ha dicho que él se considera que tiene el deber institucional de acudir a la Moncloa a hablar. No sabemos en qué término sobre el envío de tropas a Ucrania. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tendría que hacer Feijóo es explicar a todos los españoles qué piensa sobre esa materia y explicarlo a micrófono abierto y, si es posible, en el Congreso de los Diputados. Y además decirle a Pedro Sánchez, ven al Congreso de los Diputados y vamos a hablar no solo de eso, sino de los compromisos que has adquirido en esa reunión del 8 de enero y en esas reuniones anteriores con Oriol Junqueras, porque también te diré que si vamos a mandar las tropas a Ucrania necesitaremos dinero. Y le acaba de regalar 20.000 millones de euros a las comunidades autónomas en un acuerdo que ha tomado con un prófugo de la justicia indultado por el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que Feijóo lo que se tiene que dar cuenta es que no está siendo un líder de la oposición que mande un mensaje claro, ni dentro ni fuera de España, porque no sabemos lo que quiere hacer, porque no dice claramente a los españoles en el Congreso de los Diputados, que es donde debe decir y donde debe debatir con el presidente de Gobierno qué es lo que quiere hacer, y acude a reuniones a puerta cerrada justo después de que Pedro Sánchez haya blanqueado a un personaje como Oriol Junqueras. Yo creo que los españoles estamos hartos del blanqueamiento del traidor de la Moncloa, que además se ha creído que la Moncloa, ya, acordaros, gobernaré con Parlamento sin él. Y lo que está haciendo es tomar decisiones que afectan a todos los españoles y que necesitan de un debate parlamentario en reuniones que tiene con diferentes actores en la Moncloa. Lo asombroso es que el PP... de acuerdo? Perdona, Miguel. No. Hago de centrocampista y te paso la pelota. Porque lo asombroso es que el PP, todo eso que acabas de decir tú, lo dice también. Claro, es un poco desconcertante, la verdad, Miguel. No, yo supongo que en lo que sí que estamos de acuerdo, además de que Pedro Sánchez es la antítesis de la pureza democrática, o sea, es lo más antidemócrata que pueda existir, es lo más desvergonzado que pueda uno encontrarse políticamente hablando, pero tonto no es. Es decir, tonto no es, y aparte del sentido estratégico y táctico que él tenga de las cosas, pues se supone que tiene también un equipo de gente que le asesora y le aconseja. Es evidente que le está tendiendo una trampa saducea a Núñez Feijóo. Eso es más que evidente. Yo dije al principio del programa, en el contraste de tu editorial, que yo no me iría a hacer negocios con un trilero. No lo haría. Feijóo tiene el complejo ese de la institucionalidad. Pues es lo que Feijóo tiene que resolver. Pero a mí me convencéis con los argumentos que estáis diciendo. Es decir, Feijóo tendría que explicarle a los... Si quiere ir, tendría que explicarnos a todos los españoles qué es lo que él piensa de la interposición de tropas en Ucrania. Y sobre todo, y al final, qué es lo que él está dispuesto a hacer para facilitarle la labor de gobierno en esta materia a Pedro Sánchez. Si nos explicara eso y lo hiciera con solvencia, muchos de nosotros, yo no sé si el primero, pero de los primeros, entendería que finalmente no quisiera asistir a esa reunión. Me parece muy juicioso lo que dices, Marcela. Lo que dice Miguel, quiero decir, Marcela, paso a ti, que seguro que me parece muy juicioso también. No, si es que en el fondo pensamos lo mismo. Yo no sé por qué se ha empeñado Miguel en decir que es el díscolo de la mesa, pero... pero yo lo que creo es que... O sea, es un poco reiterar lo mismo. Yo, en mi opinión,
creo que el PP se equivoca. Yo no sé a quién asesora al Partido Popular, la verdad, porque es que cada vez que sale una... No, bueno, pues no está de acuerdo. En esta materia sobre porque, todo es que es no, o sea, pues no, porque es que cada vez que sale una historieta de estas, ¿quién es la mayor falsa oposición del arco político? Es el Partido Popular, es el único que no le hace oposición. Pero si le hace menos oposición que los propios socios del gobierno, es una cosa increíble. Le apoya constantemente, es constante, para luego venir a la calle y decir en un canutazo todo lo contrario. Pero luego, cuando estamos en sede parlamentaria, cuando estamos en actos institucionales, que les encanta esta palabra, pues no hacen más que apoyar al tirano que nos gobierna. Pero Marcela, si todo eso es cierto, pero estamos ante un personaje que debería de estar mostrándose, aunque yo, por supuesto, no el apoyo, debería de estar mostrándose como el inminente presidente de gobierno. Es decir, tiene que ganar la confianza de los españoles. Está en la situación en la que los españoles le están pidiendo que demuestre capacidad de gobierno. Bueno, y la capacidad de gobierno no se demuestra yendo a una reunión a puerta cerrada, se demuestra con posiciones fuertes y no le queda más remedio que mojarse. No le queda más remedio de decir voy a derogar todas aquellas cesiones que ha hecho al separatismo en los pactos que ha hecho en la Moncloa con Esquerra Republicana de Cataluña. Voy a derogar todas estas... Aún estamos esperando pero es que no la lista de leyes que va a que no lo va a hacer. Ya, pero es que si no lo va a hacer... Ese es el problema. Tengamos claro... Bueno, es que es mejor que no lo diga si no lo va a hacer, es mejor que no lo diga y que dejemos entrar a partidos que por lo menos lo que dicen lo hacen. Tengamos claro que el problema de Feijóo excede el ir o no ir, que es un acto político importante. Entre otras cosas. Que lo más importante de todo esto es que irá a la reunión y nadie sabremos la realidad del posicionamiento del que se postula para presidente de gobierno. Ayer decía, no voy a indultar al sanchismo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? O sea, te tienes que poner delante y decir, oye, yo soy el partido más votado, me correspondería a mí estar ejerciendo el gobierno y lo que hay que hacer con respecto a los compromisos OTAN sobre el armamento, al presupuesto, a la cesión a los independentistas, al envío de las tropas a Ucrania, a las relaciones con otros países... Pero Ana, que no se le puede pedir peras al olmo, que el Partido Popular no va a hacer eso en su vida, que lo llevamos viendo los 10 últimos años y hay miles de votantes decepcionados porque confiaron en un cambio que nunca se produjo y es constante. Y por cierto, en los últimos años solo se ha producido y mínimamente cuando han estado en los gobiernos del Partido Popular Vox, y esto hay que decirlo abiertamente porque es una verdad como una casa. Pero hay un argumento que Feijóo podría usar y que es un argumento definitivo, es decir, mire usted, yo no voy a respaldarle unas políticas que quienes le mantienen a usted en el poder no quieren respaldarle, porque de haber querido usted mi apoyo, lo que tendría que haber hecho es, antes de irse usted a la cumbre de, creo que fue en París el día 6, antes de haberse ido allí y sabiendo lo que se iba a tratar, usted me llama y me pregunta qué pienso yo sobre ese particular. Y me arranca un compromiso y en ese caso yo estaré comprometido si quiero comprometerme, pero no me dé hechos consumados y me vuelque usted el trágala de aceptar lo que usted me ofrece o pasar por una persona antiinstitucional. Pero tú que eres un gran negociador como letrado, Miguel, que me consta, tú cuando tienes la posición en una negociación de poder, no lo preguntas, lo haces, porque sabes que el memo de enfrente va a venir y te va a comprar el argumento. Es que es lo que pasa constantemente con el Partido Popular, es que es así. Entonces, claro, eso está muy bien cuando negociamos con personas en igualdad de condiciones, pero la realidad aquí es que no, es que hasta... estaba el titular antes. Sánchez llama y Feijóo acude. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Ese es el principal resumen. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro y lo que ven claro todos los españoles, ¿no? Que no es un líder de la oposición, que es ocupa un puesto. Pues ahí hay un verdadero problema. De momento tendrían que aplicar la doctrina Mota. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Pero totalmente. En fin, bueno, veremos lo que pasa. El lunes será la reunión y después habrá rueda de prensa, imagino, del PP. Y bueno, será bueno al fin saber qué es... en la que indultará el sanchismo, ¿no? En la que indultará el... Ay, Dios mío. Yo no creo, fijaos, que no creo que Feijóo sea tan párvulo, sea tan naif como para ir allí y caer de cuatro patas en el panal de Ricamiel. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que él no es consciente de que lo que sus votantes, creo yo, quieren
no es un hombre que demuestra exquisito respeto institucional, sino un hombre que demuestre que no quiere a Sánchez ni en pintura. Bueno, yo creo que a sus votantes le importa muy poco y lo que quiere es que este sistema, en cuanto caiga este señor y él sea el presidente que efectivamente sacó más votos que Sánchez, tenga sus sillones asegurados y los puestos de sus amiguitos. Yo creo que cada día lo que los españoles demuestran es que lo que quieren es saber qué piensa el líder al que votan. Y yo creo que con Abascal lo tienen clarísimo. O sea, dice, yo no voy a ir a las llamadas de Sánchez, no voy a acudir, es que no acudió ni siquiera al desfile porque no iba a blanquear a un gobierno que está haciendo auténticas barbaridades y gobernando, insisto, sin el Parlamento. Pero y tú, todo José el mundo Javier, pensaba que nos iba a penalizar y la realidad es que todo lo contrario, porque si hay algo que quieren los españoles es saber de verdad qué piensan aquellos que quieren liderar el país. Permitidme, Ana y Marcela, que pongan un brete a nuestro director. Antes has dicho... yo no te lo permito, ¿eh? ¿No? Defensora de José Javier Hernández. Luego me pasará la minuta. No, pero antes has dicho que tú sí sabes quién asesora en esta materia. No, pero estaba hablando de la cuestión internacional, no de los movimientos tácticos de estos. No, si yo me refiero a la cuestión internacional. ¿Estás pensando en Esteban González Pons? No, ¿qué va? No. Esteban solo es, en su caso, el portavoz ocasional del Pacto de Bruselas. Y el problema del Partido Popular es que en muchas materias es incapaz de apartarse ni siquiera estéticamente de lo que decide el PP, que es lo mismo que el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Y eso para ellos es un verdadero problema. Porque la impresión que dan es que están paralizados, sobre todo ahora, cuando lo que ves es que tienes políticas muy concretas que han emanado de Bruselas con las que nadie está de acuerdo, ellos tampoco, que son la energética, la migratoria y la agraria, muy fundamentalmente, y que no se atreven a denunciar. ¿Pero quién está entonces detrás? ¿De quién mueve la...? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Cantaba la señorita aquella. La publicidad porque es la hora. Luego seguimos hablando. Y el ejército de reserva que se ha inventado Sánchez. Aquí mucha gente está con los inmigrantes nacionalizados y tal. Bueno, son los extranjeros. Con la cosa de la ley de memoria... De hecho, el PP, mire, ahí ha andado el PP mucho más listo que Vox, por cierto, en las Cortes y ha presentado requerimientos sobre el asunto. ¿Qué es eso de las nacionalizaciones de extranjeros en nombre de la ley de memoria democrática? ¿Cuántos son? ¿Van a votar? ¿Quién controla eso? Porque claro, aquí tenemos la experiencia que tenemos del voto por correo. Bueno, todo eso después de la publicidad. 23-21, 22-21, vamos ya con este asunto que por otra parte hemos abordado porque había mucha pregunta de espectador al respecto, como es lógico, la gente está muy inquieta. De este gobierno no te puedes fiar, claro, y menos en un proceso electoral. Entonces, así como digamos que hay cierto consenso sobre que las posibilidades de manipulación de los votos en urna son muy escasas, porque salvo que todo el mundo haga lo que no debe hacer, pero en fin, normalmente hay suficientes instrumentos de control. En el asunto del voto por correo, por el contrario, es bastante fácil dar un cambiazo. Si a eso le añades el hecho de que has incorporado al censo a un montón de nuevos votantes, que nadie sabe quiénes son, por otra parte, ahí se crea un problema nuevo. Aquí tenemos dicho que un rasgo característico del poder actual en toda Europa en general, en España también, es que su pueblo no le gusta. Entonces hace un pueblo nuevo, incorporando masas de inmigrantes o en este caso además dando la nacionalidad española a un montón de gente de fuera con el argumento de que son descendientes de represaliados por el franquismo. Eso es lo que ha hecho este gobierno. ¿Y cómo está el asunto? Bueno, el PP ha preguntado en las Cortes por la cuestión y hay inquietud, evidentemente. Yago Soler nos lo cuenta. Se acercan las elecciones y Sánchez ya tiene un posible as bajo la manga. El gobierno ha concedido casi 500.000 de nacionalidades a los descendientes de exiliados del franquismo, según la Ley de Memoria Democrática. Estos números, en votos, superan a los de Esquerra Republicana en las últimas elecciones, y hay 800.000 más en camino. El mayor país que reclama la nacionalidad española es Argentina, seguido por Cuba, Venezuela, Brasil o Chile. Quitando los países caribeños, las sociedades brasileñas, argentinas y chilenas han votado masivamente a la izquierda en los últimos años, aunque según el CIS, la intención de voto de los que tuvieron la nacionalidad se decanta por el PSOE, seguida del PP
y Vox. La ley dice que los nacidos fuera de España e hijos de padres o nietos de abuelos españoles, exiliados por motivos políticos, religiosos o sexuales, pueden conseguir la nacionalidad. Para ello, el PP pide al gobierno máxima transparencia en todos estos procesos. La caza del voto hispano vía nacionalización ha sido utilizado por la mayoría de gobiernos. ¿Y de cuánta gente hablamos? Mínimo 370.000, según parece. Es una ciudad importante, ¿eh? Yo lo que había leído en las últimas cifras, la verdad que era un poco más, ¿no? Casi más Se bien se hablaba de acercaba medio al 500.000, 400 y pico mil, ¿no? Igual en el año 2025 que se han ampliado notablemente estas concesiones, tanto por esta vía de la... Sí, porque la cifra de, si no recuerdo mal, la cifra de 370 es como lo había cerrado el ministerio del señor Torrej en octubre. En octubre. Vale. Y luego ha habido 2 meses más porque ampliaron el plazo, efectivamente. Pues es una cifra muy alta para escasos meses, ¿no? En proporción con los anteriores. Yo creo que es importante explicar algo que tú apuntabas, pero que no todo el mundo sabe, ¿no? El tema de la nacionalidad y la residencia. Pero ambos sí que pueden llegar a ser ejército de voto. Es decir, aquella persona que accede a residente en España no tiene derecho a votar en unas generales, pero sí tiene derecho a votar en un municipio, ¿no? Y entonces eso también es otra forma de cambiar el censo. Eso está claro. Y especialmente en ciudades muy pobladas o en ciudades que son determinantes conforme la ley electoral, ¿no? Para el valor del voto. Por ejemplo, para poner un ejemplo de la España de antes, un ciudadano británico residente en Estepona, ¿no? De la España de antes, podía votar en las municipales, podía votar en las autonómicas, podía votar en las europeas, cuando estaban en Europa, pero no en las generales. Perfectamente. Vale. Y respecto, por ejemplo, a todos aquellos que adquieren la nacionalidad, que eso se puede adquirir por la vía ordinaria, que no entraba dentro de la ley de memoria o mal llamada de memoria histórica o democrática, o como la quieran llamar, la última es democrática, ¿no? Del año 2022, eso sí que adquirían la nacionalidad por esto que habéis explicado en el vídeo, que en ese caso, pues claro, tienen los mismos derechos y obligaciones que un español nacido en España como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso sí que pueden acceder a las generales y claro, estamos hablando de casi 500.000 de votos que ha otorgado el señor Sánchez, porque esto se produce de 2022 a 2025, en especial los últimos meses del año 2025, pues yo creo que abre la puerta a pensar lo que muchos hemos denunciado mucho tiempo y que es que esto, entre otras cosas, otras acciones del gobierno, es una movilidad de votos. ¿Cuántos escaños hay en juego para los...? Es que eso depende de la región en unas generales. Claro. Pero, o sea, cuando tú estás en el extranjero, es decir, estas personas siguen viviendo en el extranjero, ¿a qué región están adscritos? No, al voto del extranjero. Al voto del extranjero, por eso. ¿Y el voto del extranjero cuántos escaños son? Depende de los que haya sacado. Depende de cómo juegue la ley D'Hondt, en definitiva. Ahí. En el resultado nacional. España hay un número de diputados al Congreso de los Diputados por circunscripción provincial. ¿Dónde van esos? ¿Dónde van los extranjeros? Porque si los repartes entre todas las circunscripciones, daros cuenta que son 500.000 de votos que si suponen una circunscripción adicional, es una pregunta, porque no lo sé, no soy técnica. No es una circunscripción adicional. No. Entonces, claro, la cosa está en no solo cuántos son, sino a dónde van. Es decir... Hasta donde yo sé, el CERA, que se llamaba, que es el Censo de Residentes Ausentes, que ese tema yo hubo una época en la que trabajaba en esas cosas, va a circunscripciones concretas. Con esto no sé lo que van a hacer. Claro, pues esa es mi pregunta. O sea, es que, claro, hablan y dicen, el PP exige transparencia. No, perdón. Aquí no hay que elegir, aquí, o sea, es como, dices, a Globo le exigimos transparencia para que yo sepa, no, yo lo que quiero saber es el algoritmo. Es decir, yo lo que quiero saber es cómo va a manipular Pedro Sánchez, porque no es lo mismo que estén adscritos a una provincia, que estén adscritos a otra, el porcentaje de votos que se puede obtener. Es decir, al final, estos son todos modelos matemáticos. Tú puedes hacer un modelo de distribución óptima para que con un determinado porcentaje al Partido Socialista no es lo mismo poner los votos en cualquier sitio para transformar un número determinado, ¿no? Entonces, es el último lugar de padrón, lo he mirado en la LORE. El último lugar de padrón. El padrón del extranjero. Pero si no lo han sí, pero es que entonces no puedes votar en las generales. ¿Dónde está el padrón? ¿Perdón? No puedes votar en las generales. ¿No podrían votar en las generales estos señores?
O sea, tienen que estar empadronados en España. Han tenido que estar, no estar, han tenido que estar. estar. Pero si tú estás invocando a tu Sí, abuelo... pero es que para hacer el tema de la ley de memoria democrática mucha gente ha tenido que empadronarse en Madrid, en diferentes sitios, claro. Han tenido que estar, no tienes por qué estar residiendo. Pues ahí es donde hay que pedir que haya un control exhaustivo de esas asignaciones. Porque ahí es donde está la clave. De todas formas, otra clave que es aquí muy importante es, has dicho antes que el Partido Popular le ha madrugado un poco en este sentido a Vox a la hora de manifestar esa inquietud y ponerla de manifiesto en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, tengo que decir que desde muy temprano hoy estábamos precisamente esperando que alguien de Vox hablara de la cuestión. Todo se ha dicho, es decir, que, sí, pero que no será por falta de preguntar. Lo que quiero decir es que este vuelve a ser otro tema muy escabroso, porque dependiendo de cuál sea el discurso político de aceptación o no, o de cuestionamiento, en definitiva, del procedimiento que se sigue para incorporar este importantísimo número de ciudadanos al conjunto de la población, bueno, no de la población, de la ciudadanía española y por tanto de los votantes, pues según cómo sea ese discurso, te puedes llevar puesta la campaña o Pedro Sánchez te puede hacer un roto incitando a la gente a pensar que lo que el Partido Popular o Vox, en su caso, quieren es que estas personas no se integren, no tengan derechos electorales en España, ¿no? Pero pues perdóname, Miguel, pero yo te lo digo con toda claridad, no veo por qué han de tener derechos electorales en España. Sinceramente. Porque si tienen la condición de españoles... derechos electorales... no veo porque yo tampoco lo se puede conceder la nacionalidad a alguien porque invoca a un abuelo. Como usted Marcela ya no nos acordarán, pero cuando usted y yo éramos pequeños, en el fútbol había los oriundos, que se llamaba. Sí. Entonces, de repente aparecía un señor que su abuelo era de Lugo, y este ya figuraba como español. Esto es un poco lo mismo, es un trucaje. Ya, o sea, la nacionalidad es una cosa que se gana, oiga, pero tú no es una cosa que se pueda regalar. Estoy completamente yo puedo de acuerdo. Es como si yo la cosa de la descendencia, pero del exilio y tal. No la puedes pero trocear, entonces, José Javier. ¿Perdón? Que la nacionalidad no la puedes trocear. Pues es lo que se acaba de hacer aquí, querido. No, sí. No se Tienes trocea. unos nacionales que somos los que hemos nacido aquí y que estamos toda la vida de Dios pagando impuestos como... la palabra que como hablan en Hacienda, como cabrones, ¿verdad? Y tiene los mismos derechos a la hora de elegir que yo, alguien que dice, el gobierno, como mi abuelo fue tal... Ope legis, por virtud de la ley. Es decir, si te han aprobado una ley... Pero la ley es injusta con frecuencia. Bueno, entonces yo, que soy pueblo, no soy abogado, me quejo. Claro. Y protesto y salgo con la horca esa del campo. A protestar con un sombrero en la calle. Ya. Como los miserables. Ya. Claro. Pero en cierto, o sea, yo hay un poco que creo que entiendo lo que dice Miguel, y es que la ley de memoria democrática lo que dice es que pueden acceder por ese motivo a la nacionalidad. Ahora, lo que no sé si dice la ley de memoria democrática es que ese expediente será rápido y que se les dará antes de las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, al final, que tú puedas acceder por ese motivo no debería habilitar un procedimiento rápido, que a lo mejor es lo que está pasando, ¿no? Sí, por eso digo, hay una cifra decían, si no, las cifras eran alucinantes, porque decían en el ministerio del señor Torres que había 2 millones de solicitudes. Al parecer hay 2.300.000 de solicitudes y aproximadamente casi medio millón concedidas. Y los principales países son, que eso llama la atención también, 40% Argentina, a continuación México, después Cuba, Estados Unidos y Brasil, si no me equivoco hablando. Claro, entonces, yo insisto, no pido solo transparencia, es que yo pido una vigilancia explícita a que no se levante la mano y entren 1,5 millones de golpe sin ningún tipo de procedimiento administrativo. O sea, yo en cierto modo entiendo lo que dice Miguel, dices, o sea, si la ley ya les ha dado la posibilidad, pues aunque estemos en contra... si acceden a la nacionalidad van a tener derecho a voto. Otra cosa es que consideremos que no se debería... derecho a voto si eres residente, es que es importante, o si has residido en España, en las generales, es que es importante el matiz, podrían votar en las europeas. Por ejemplo, un argentino nacionalizado español que no haya residido en España puede votar en las europeas. Pero si tú te has inscrito, tú solicitante de la obtención de la nacionalidad por virtud del parentesco
de la relación de parentesco que establece que será la tu ley. certificado de nacimiento de tu padre, el padrón de tu padre, lo que sea. Pero tú, además, a efectos de cubrir el expediente electoral estricto sensu, te empadronas en Pontevedra. Claro. Vale. Entonces, a partir de ahí, va a ser imposible que te impidan el ejercicio del derecho a voto. Por supuesto. Y eso se hace. Y hemos visto los fraudes en padrón, también hemos hablado aquí sobre eso. Eso es lo que te digo. A mí que me preocupa más digamos, la ventana que se abre a multitud de fraudes en ese 1,5 millones de personas que tienen el expediente abierto, que el hecho en sí de que se nacionalice a gente por razón de parentesco. Por eso yo no quiero transparencia, yo quiero control exhaustivo de todos y cada uno de los expedientes. Primero, para saber que es verdad. Y segundo, para que se cumpla el trámite administrativo. Sí, a mí también. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que considero que es una maniobra política, efectivamente, para atraer electorado. Pero además de eso, y para mañana que usen los servicios sociales, claro, para que usen tu seguridad social que tú pagas y yo no. Es un efecto llamada brutal, porque si tienes la nacionalidad automáticamente eres legal. Te vienes a operar aquí del cáncer que tienes y en Argentina no te operan, etcétera. Claro, es que eso pasa. Pero que tiene una implicación además de voto que hay que estar, por supuesto, y hay que exigir no solo transparencia, sino un cumplimiento riguroso incluso de una legalidad con la que no estamos de acuerdo, pero que a pesar de todo, todos los procedimientos administrativos que se siguen para la obtención de esa nacionalidad, yo lo que preveo es que habrá un pasen todos antes de las próximas elecciones. De momento parece que, a petición, por cierto, de las embajadas, parece ser, ampliaron el plazo hasta diciembre de pasado, no recuerdo, y ya no lo prorrogaban más. Es lo que han dicho. Bueno, cualquier cosa es posible. Aquí el problema está en la ley, ya que hemos inventado el derecho positivo, muy bien apuntado Miguel. El problema es que es la propia ley. La ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica son ideológicas que no y completamente... ¿Y si mañana, por cierto, se derogara la ley de memoria democrática, estas nacionalidades serían también anuladas? No. Las obtenidas no, las que estuvieran en trámite, pues no. No habría más. Habría que ver disposiciones. Hay ciertos efectos retroactivos que la derogación de determinadas leyes no pueden contemplar. Oye, solo por curiosidad. Por cierto, en este contexto, esta historia de correos, ¿sabe usted que ha habido constancia, además están judicializados los casos, de fraude electoral pro-PSOE y pro-islamistas también, por cierto, en Melilla? Bueno, en los diferentes lugares. Bueno, el PSOE premia a un trabajador de correos que le ayudó a manipular votos en 2019. No solo no le castigan, sino que además le conceden un puesto, por supuesto, público en un colegio, si no recuerdo mal, una cosa por el estilo. Que esto está pasando y que nosotros estamos mirando y que usted lo sepa. Muy rápidamente, noticias sobre corrupción que no da tiempo a examinar porque yo querría hablar del asunto Julio Iglesias, más bien de la polémica política en torno al asunto Julio Iglesias. Uno, el asunto de la Fiscalía. Es decir, la fiscal general del Estado, que me parece que hay que decir fiscal ahora, la señora Peramato, sí, lo dijo su gobierno, la fiscal general del Estado, la fiscal general del Estado, bueno, removiendo el asunto para que Álvaro García Ortiz no pierda la condición de fiscal. Quiero recordarles, creo que podemos verlo en pantalla, lo que dice el reglamento de la Fiscalía al respecto. Lo tenemos, ahí estamos, dentro de las causas de pérdida de la condición de fiscal. La pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por objeto, ¿vale? Pues no. Dice, esto vale para cualquier español, pero no para Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Bueno, usted puede contestar a la pregunta. En este momento todo indica que Álvaro García Ortiz, a pesar de la condena, va a seguir siendo fiscal. Por favor. Súper breve porque querías pasar al otro tema, ¿no? Yo creo que la clave de esto está exactamente en la noticia anterior que has hablado de correos del señor del Partido Socialista que por hacer el pucherazo le han premiado. Pues aquí ha pasado lo mismo. Al señor García Ortiz, el Partido Socialista Obrero Español, el Estado, el Gobierno, le premia por una filiación o una cercanía política, no por méritos propios de su carrera. Y esto lo que traslada a la ciudadanía es que no importa lo que hayas hecho, sino al partido que sirvas, ¿no? Esto es gravísimo, una quiebra del Estado de Derecho. Hay que alzar la voz, pero no solo las personas que estamos dentro del ámbito jurídico, sino todos los ciudadanos, porque
Esto no es trabajar ni en igualdad de condiciones, ni en equidad, ni en moral, ni en absolutamente nada. Y como una vergüenza para el cuerpo. Tiempo, y yo estoy totalmente de acuerdo con Marcela, pues he expresado ese total acuerdo, no tengo más que decir, porque es así, es como lo acabas de decir tú. Es decir, esto es un premio sin más y se saltan lo que se tengan que saltar. Es gente que está acostumbrada a hacer de su capa un sayo, a colonizar las instituciones y el funcionamiento de la democracia, la pureza de la democracia, pues, se la sopla con viento de fuerza 6 a 7. ¿Fuerza 6 a 7? Sí, sí. Es el viejo parte meteorológico. Mar gruesa, mar arbolada, todo aquello. En fin, bueno, segunda noticia de corrupción, importante. Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, que como usted sabe en todo este proceso es un ente enormemente autónomo respecto a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía Anticorrupción ordena a los investigadores del asunto Plus Ultra, que son de la UDEF, que no le cuenten nada a sus mandos. Por miedo a chivatazos, claro. Porque ya se han producido. Claro. Esto es muy interesante, es una información que saca Voz Populi. Y en tercer lugar, ahí la estamos viendo, Anticorrupción ordena a los investigadores del caso Plus Ultra, insisto, son de la UDEF, que no informen a sus mandos para evitar chivatazos. Joder, qué nivel, Maribel, madre mía. Sí. Tercero, que Begoña Gómez y su asesora famosa se niegan a darle el pasaporte al juez Peinado. El juez se lo ha pedido, pues, supuestamente para ver dónde han estado, claro. Por ejemplo, en la República Dominicana. Y no se lo quieren dar. Pues me cuesta mucho entender que el juez Peinado se vaya a plegar. No, de hecho lo mandó a la policía, parece ser. Pues... Ay, por él, claro. Claro, ¿Qué situación? Que no sé, yo ya no sé dónde vamos a llegar. Pues a la República Dominicana. De una forma o de otra vamos a llegar a la República Dominicana. Bueno, o a algún sitio más, porque lo de la República Dominicana, como dirían, está descontado ya. ¿Y lo de Suiza? Por eso, los vuelos de Falcón a Suiza, una cosa alucinante. A la República Dominicana nos encontramos ya con Julio Iglesias directamente. Y a Julio Iglesias vamos inmediatamente después de... ¿Qué me has hecho, Miguel? Inmediatamente después de la publicidad. Y vamos al asunto de Julio Iglesias. Usted sabe de lo que se trata, esas acusaciones judicializadas, insisto, de dos ex empleadas de Julio Iglesias que le acusan de abusos sexuales. Bueno, es un asunto, insisto, judicial, en fin. La que se ha montado políticamente es lo que es digno de comentario, ¿eh? Bastante triste también, pero en fin. Publi y lo vemos a la vuelta. Una cosa, en fin, que para no creérselo, estamos hablando del asunto del juicio de Catarroja. Oye, que contaba en la comisión del Senado el jefe de la Policía Nacional de Valencia, dependiente de la delegada del gobierno en Valencia, que se enteró de la riada a las 5 de la mañana de ese día y que estaba fuera y que no habló con la otra, que la otra tampoco le contó nada, la delegada del gobierno, y la juez de Catarroja diciendo que Feijóo le de los WhatsApps. O sea, hay que, en fin, oiga, en fin. Compatriotas valencianos, hay que volver a echarse otra vez con la pala, pero esta vez a Catarroja, porque esto es una vergüenza. Bueno, lo de Julio, ¿qué ha pasado con Julio? Vamos a contar la historia y vamos a contar sobre todo el follón político, que al final, ¿sabe usted qué pasa? Esta historia podría ser perfectamente verosímil, con cualquier otro artista también, pero claro, cuando se convierte en un arma arrojadiza de partidos políticos, exactamente estamos en qué mundo. Bueno, pues esa es la pregunta que se ha hecho Mónica Fuster, ¿verdad? Mónica. Julio Iglesias ha sido señalado como presunto agresor sexual por dos de sus extrabajadoras a través de esta exclusiva del diario.es. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Es vergonzoso para mí lo que voy a decir. Pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito. Yo le decía a él que yo no quería eso. Entonces,
no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Tras la publicación de estos testimonios se ha desatado una oleada de opiniones, entre ellas la de Más Madrid, que han solicitado que se le retire la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, Ayuso, a través de sus redes sociales, ha manifestado que no quiere colaborar con el desprestigio de ningún artista y ha defendido al cantante. Además, ha hecho un guiño a Ione Belarra por el silencio de la ultraizquierda ante la situación de las mujeres iraníes. Ante el comentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la secretaria general de Podemos ha reaccionado así. Quien está siendo absolutamente cómplice de la violencia sexual es la señora Ayuso, que está diciendo que no le va a quitar ningún reconocimiento a Julio Iglesias cuando tenemos 2 testimonios. Yo creo en la presunción de inocencia, es decir, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre con pruebas lo contrario. Y 2, pero es que claro que hay pruebas. En definitiva, muchas opiniones y pocas conclusiones sobre lo que pasó entre Julio Iglesias y esas 2 trabajadoras. Sin embargo, corre al cargo de la Fiscalía esta investigación que determinará si Julio Iglesias es o no culpable. Bueno, si es o no culpable, eso y lo que pasó lo tendrá que decir el juez. La instrumentalización política del asunto es lo que me llama la atención. Recuerde usted, venimos del Carlos Salazar. La maniobra evidente por parte de la izquierda de transmitir el mensaje de que esto no ha pasado porque sea el PSOE, sino porque todos los hombres son así. Acto seguido, el asunto Suárez, con la señora esta que cuenta, qué tal, ¿no? Y ahora esto evidentemente utilizado. Desde el punto de vista periodístico, la información del diario.es está muy bien, yo no digo que no, pero insisto, es la instrumentalización política, por cierto, el mismo día que la ministra Redondo, la de las plumas en las orejas, recibe, dice que discretamente, a la denunciante de Adolfo Suárez, tan discretamente que se lo cuenta a todos los medios para que cuenten que la ha recibido discretamente, ¿sabe usted? Bueno, en fin, ahí estamos. Señores, 10 minutos finales. Pues yo abro el fuego para que así me podáis luego dar todo lo que merezca. Dicen por ahí que don Julio Iglesias está ya mentalmente muy deteriorado. Yo esto no lo sé. Es decir, no sé si... no es que no lo sé. Y como no lo sé... En segundo lugar, esta señora Belarra es tan aficionada como son los de la izquierda en general a que en cuanto que una persona que no es de su feligresía padece algún tipo de procedimiento judicial, la inmediata es desposeerle de todos los honores. Si luego resulta que es declarado inocente, ¿qué hacemos? ¿Se le restituye? ¿No será mucho mejor esperar a que se instruya el procedimiento que sea y en el seno de ese procedimiento se determine si efectivamente estas señoras dicen o no la verdad? En tercer lugar, y no quiero que se me tome como una frivolización, pero por el historial amatorio que se ha predicado del señor Iglesias, yo no sé, pero no parece que sea la persona más necesitada de andar buscándole las vueltas a personas que no quieran estar con él. Sinceramente lo digo, la credibilidad que me merecen estas señoras de momento es muy cuestionable. Y lo que dicen de que no lo han hecho antes porque no había abogados que las quisieran defender, mira, abogados hay un montón, pero un montonazo, que solamente por meterle el dedo en el ojo a don Julio Iglesias lo harían gratis et amore. Marcela, Ana. Ahí me paro. Yo quiero recordar no sé si fue la semana pasada o la anterior, veíamos un vídeo de Pilar Alegría en Aragón bailando. Haciendo el ridículo, vamos. Pues sí. Esto es lo mismo. Yo te hice la pregunta aquí sin micrófonos de por qué hacen estos los políticos. Pues yo creo que ante esta pregunta nos tenemos que hacer lo mismo. Esto es una
instrucción en curso, un proceso abierto, que no tenemos ni condena ni no condena ni nada, está en fase probatoria todavía, con lo cual lo que hay que dejar es que la justicia actúe y los políticos no tienen que estar a esto, sinceramente, eso es lo que pienso, y menos cuando no es un caso del entorno político. Este señor pues es un señor famoso y tal, pero esto es de prensa rosa, o sea, no es que no tienen que estar a esto los políticos. Y no obstante, dicho esto, sí que estoy de acuerdo en parte en esa doble moral de la izquierda, porque recordemos que la señora María Jesús Montero recordaba la presunción de inocencia, que también la tiene Julio Iglesias, dicho sea de paso, para el fiscal general del Estado, pero cuando es Julio Iglesias, cuando es Dani Alves, la presunción de inocencia no existe, ¿no? Entonces, eso sí que cabe bien recordarlo. Pero yo creo que los políticos, sinceramente, bastante tenemos en el país como para estar comentando en tuit esta Anda que no ha dado problemas el Me Too o hermana, yo sí te creo, ¿eh? Pues claro, pero es que esto es la historia, Ana. Pues yo me alegro que Marce haya hablado de Pilar Alegría, porque yo estaba pensando en la misma persona. A mí lo que me preocupa es que Pilar Alegría estaba sentada cenando con Salazar cuando ya se sabía que este tío era un abusador. ¿No será a Salazar y a Pilar Alegría, que la están presentando como candidata al gobierno de Aragón, a los que hay que quitar de sus cargos políticos? Porque esos delitos sí se han cometido en el ámbito de la política. Es que Pedro Sánchez ha vivido y ha pagado sus campañas con la prostitución, en unas saunas en las que sabemos ya que había incluso menores. ¿No será a Pedro Sánchez al que hay que quitarle todos sus cargos políticos? Es que ha tenido al Tito Berni, es que ha tenido a Koldo, es que ha tenido a Ábalos, que son usuarios del negocio de la prostitución, que tenían catálogos de señoritas y se dedican a la política. Bueno, de casta le viene al galgo en claro, ese caso, no, pero como tú muy bien dices, Julio Iglesias, que sea juzgado, que sea culpable o que sea inocente, a mí de Julio Iglesias lo que me han gustado toda la vida son sus canciones. Y si es culpable, que se vaya a la cárcel. Si yo no digo que no, se me parece fenomenal. Hombre, pero a los 82 años y... Bueno, que no irá, pero que sea juzgado y declarado culpable. Pues ya está, si lo es. Y si no, que sea inocente. Desde luego lo que no va a hacer la República Dominicana o los Estados Unidos de América es extraditarlo a España, porque eso... Ni en España entraría en la cárcel, vamos a ver. Pero lo que le pido a la señora Alegría es que no se presente como candidata del Partido Socialista en Aragón después de haberse sentado a cenar cuando ya se sabía que Salazar era un abusador. Pues yo sí que se lo pido para que la bofetada sea mayor. Bueno, también, pero yo creo que sería mejor que se fuera a su casa. Aquí hay una cuestión, por eso hemos titulado por esta vía, es decir, ya sabemos que no es la izquierda la que acusa a Julio Iglesias de abusos sexuales, son dos señoras, pero lo que nos interesa subrayar es el hecho de que la izquierda ahora convierte esta causa en una causa política propia, lo cual demuestra, entre otras cosas, hasta qué punto de desorientación y desesperación han llegado. Mira, porque no saben qué bandera coger para que la gente les siga. Ione Belarre, el amigo de la señorita Irene Montero, madre de los hijos del que quería azotar hasta que sangrase. Sí, pero solo hasta que sangrase. Solo hasta que, vamos a ver, o sea, por favor, pero ¿de qué estamos hablando? A la pobre Marilo Montero, o sea, por favor. Miguel Durán. No quiero dar ideas, pero cuando te ves al pobre Adolfo Suárez, hace ya muchos años fallecido, y te lo ves ahí. Yo no quiero dar ideas, pero si fuera rey emérito, por muy inviolable que fuera, no descartaría que vayan a aparecer como setas señoras diciendo cosas de mí. El tema es que van a aparecer más, efectivamente, y a mí me parece muy importante subrayar la manipulación del asunto. No sabemos si lo de Julio Iglesias es verdad o mentira, insisto, eso lo dirá el juez, pero no se está utilizando como algo contra Julio Iglesias, porque sea Julio Iglesias. Se está utilizando como parte de esa guerra de sexos, como trasunto de una guerra de clases que ya no existe, aunque está empezando a volver a existir gracias a María Jesús Montero, pero en fin. Gracias a sus leyes de desigualdad. Aunque también te digo que me parece totalmente inadecuado el tuit de Ayuso mezclando churras con merinas, Irán con un delito sexual. Que ahí es donde yo quería ir. ¿Qué lío mental tienes, cariño? No tiene ningún... Bueno, lío mental. Ellos viven en la atmósfera cultural que ha creado el enemigo. Exacto. Y no salen de ahí. Esta es la cuestión... O sea, tú pones un juicio contra Julio Iglesias defendiéndole, mezclándolo con las mujeres de Irán, que de verdad, o sea, lo de las mujeres en Irán, o sea, yo le recomendaría a todos nuestros espectadores, sobre todo a las chicas, que lean la historia de Parinur Saini.
Es que es la vida de una mujer, cómo ha ido perdiendo progresivamente la libertad en Irán. Esta señora está viva y ha contado su vida casada con un comunista, cómo pasó de ser una persona libre a que decidiera no su padre, sino su hermano, a ir a la universidad, luego tener que dejarla, estar retenida en su casa. Es decir, esto es a lo que nos enfrentamos. Y a Ayuso no se le ocurre otra cosa que mezclar en el mismo tuit unas presuntas agresiones producidas por Julio Iglesias con el drama de las mujeres en Irán. Yo no creo, de verdad, yo no creo que esta chica no tiene las cosas muy claras. Se pase la vida en Twitter, así que eso sospecho que se lo ha escrito alguien. Bueno, pues el que se lo haya escrito, flaquísimo favor le ha hecho. Pero es muy revelador. Y es que buena parte de la cúpula de Génova vive mentalmente en la atmósfera cultural que le ha creado el enemigo. Y ve este asunto y sale mezclando todo con todo. Terrorífico. Enormemente desafortunado. Un tema como es las revueltas en Irán, que en cualquier momento vamos a ver mujeres masacradas, con un tema de verdad de propaganda de Ione Belarra para que todos pensemos que es que el hombre heterosexual, blanco, occidental, está todo pervertido. Todos y eso que Julio Iglesias, blanco. Bueno, blanco como Trump, ¿no? No diría, González Pons diría que es naranja o marroncito. Con los rayos UVA que se ponía color butano. Que le revisen el tuit, por Dios. Joder. En fin, las cosas de... Bueno, mire, esto es lo que hay. Y la manipulación. Y sobre este punto sobre el que específicamente esta noche nosotros queríamos incidir. La construcción de una realidad que no es para tapar la realidad que sí hay. Y en eso la izquierda es magistral, sus periodistas son magistrales, sus políticos son magistrales y sus votantes son cerriles. Pero usted seguro que sabe apreciar la diferencia. Marcela Regía, Ana Cuartero, Miguel Durán. Muy buenas noches a los tres. Hasta más ver. Por estar aquí. Y nosotros nos vamos ya. Ya le anuncio una cosa. Estamos preparando para la semana que viene una recapitulación de cómo están todos y cada uno de los casos de corrupción ahora mismo en España. Pero lleva tiempo, como se puede imaginar, o sea que estamos preparándolo, pero para la semana que viene yo creo que estará ya cocinadito. Se va a quedar usted petrificado. Que descanse mañana más.